Los datos de la humanidad son texto y el texto es lenguaje y el lenguaje tiene unos elementos comunes. ¿De dónde carajo sale la razón? ¿Cómo le hace eso para predecir con probabilidad que el perro ladra? ¿Qué es un perceptrón? Es una red neuronal de una... ¿Qué es una red neuronal? Son neuronas que son... ¿Qué es una neurona? Esperen, estoy muy perdido. Esta clase se acaba cuando el perro ladre. Entonces, ¿Te acuerdas el heptapodo, el idioma de esta película? el idioma de Arrival. Ese sí va hacia adelante y hacia atrás. No sería el elemeable. Claro que sería el lemeable. Te necesitaría una computadora cuántica que vaya para allá y No, para acá. un método de coordenadas polares. Y reorganizar todo esto en coordenadas polares. Pero, entonces esto ocurre en un espacio multidimensional n a la n de tokens. Por eso es que los parámetros tienen 670 billones de parámetros. ¿Será el universo una simulación? Tengo que aprender en menos de 15 minutos a profundizar mi conocimiento de los grandes modelos de lenguaje para poder explicárselos a ustedes y ellos me van a corregir. Así que arranquemos. Yo entiendo que un gran modelo de lenguaje, la forma en la que nosotros usamos AI hoy en día, es que yo tengo un prompt. Aquí tengo el prompt que dice el perro. Y en los modelos de lenguaje originales, antes de que hubiera el aprendizaje reforzado por humanos del chat, era un autocompletador. Entonces el perro ladra. Probablemente no me habría dicho ladra porque seguro que hay muchas otras opciones del perro. Tendría que decir el sonido del perro ladra. Pero en este caso esto es como un ejemplo, ¿no? Así que yo le meto el prompt y genera la respuesta. Sí. Hasta aquí vamos claro, ¿cierto? Sí. Buenísimo. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Y lo que yo entiendo, o por lo menos hasta donde yo entiendo, es que los LLMs tienen una cosa que se llama la data. Y la data es como todo el conocimiento de la humanidad. El conocimiento que está expresado en la Wikipedia, en los libros, en internet. Imágenes, videos. El corpus. El corpus. Pero ¿cómo en las imágenes se mete en el LLM? ¿Para los LLMs de texto las imágenes son un factor? Para los primeros no, pero para los multimodales sí. Pero en este momento, o sea, tampoco nos vemos al carajo. Okay. Por ahora texto, ¿cierto? Sí. Sí. Texto. Los datos de la humanidad son texto y el texto es lenguaje y el lenguaje tiene unos elementos comunes. Un elemento común sería el abecedario, ¿cierto? El ABCD. Y eso lo organizo en un sistema como de slots que llamo tokens. Hay otro elemento común que son todas las palabras, ¿no? Todas las formas en las que puedes organizar esas letras. Listos. Pero en el lenguaje, ¿no? Porque Sí. eso es infinito y en el lenguaje no es que infinito. tenga un sentido lógico. Tal cual. Y eso son palabras, eso es un diccionario. Básicamente es un diccionario. El De corpus. toda la humanidad. Un diccionario de Pues, todo el lenguaje de humano, todo el ¿no? lugar. En este caso de las palabras únicas. Listos. Y lo que yo entiendo de las cosas que estuve leyendo es que más o menos el tamaño del diccionario de esas palabras es de 50,000 palabras. Sí. El GPT-2 era 52,570, si no estoy mal, palabras únicas. En inglés. Listos. Entonces, ese diccionario, eso es tokenizar el lenguaje. No aún. Entonces, ¿esto qué es? ¿Cómo se llama esto? Ese es el corpus con el que se va a entrenar al modelo. Pero el corpus es el abecedario y las palabras. No, todas las palabras posibles y la semántica que hay entre una palabra y otra. El proceso de tokenización es después de tener ya los datos. Es como cuando uno hace un diccionario en Python y hace una llave de valor. Esta palabra pues... Ok, lo que estoy entendiendo es que esto no tiene nombre. Como el rock. ¿Saben qué nombre le voy a poner? Porque es el que me parece que expresa mejor lo que esto se llama. Esto es un diccionario. Entonces tengo los datos, que esto es un montón de texto de todo tipo, texto de cualquier cosa que exista, todo lo que se copiaron, que estamos saltando las leyes de copyright y nos comimos un montón de libros. Esos son los datos. Y luego tengo las palabras. Entonces si estoy entrenando un modelo con todo el lenguaje del alfabeto es pues de la A a la Z, pero si le agrego cirílico son todas las cosas de los rusos, y si le agrego árabe son todos los simbolitos chistosos, y si le agrego japonés y chino pues entonces son los kanjis y la vaina. Claro, eso depende de tu dataset. En este caso, inglés. Y esta es parte de la razón por la que los LLMs hablan cualquier lenguaje, pero les complica ciertos otros lenguajes, excepto si los agregué. Porque tienen más información de un lenguaje que de otro. Entonces, tengo los datos, tengo el diccionario. El siguiente paso, me imagino por lo que recordé, es hacer un sampling estadístico de la estructura de esos datos, y eso sí es tokenizar. Sí, el proceso de tokenización es básicamente jerarquizar el idioma, jerarquizar las palabras. Por ejemplo, Y ahí es donde crean los embeddings. ahí es donde se crean los tokens que hacen parte de los embeddings, que es el espacio No, vector. Javier dice que no. O sea, primero tú creas los tokens, que es como coger la palabra y dividirla en pequeños segmentos para que la computadora los pueda procesar, porque eso se convierte en números. La computadora Listos. entiende Entonces, números. Claro, pero Bien, ese bien, bien. proceso de convertir en números, hay un algoritmo que es el BPE, que es el Token Creation, o sea, BP. BPE se llama el algoritmo. Y es, Es el ok, algoritmo. entonces, si lo que estoy entendiendo de ustedes está bien, todos estos datos Se pasan por a un proceso espacio que se llama- vectorial, Sí, básicamente. pero eso es como decir, hago Wingardium Leviosa y empieza a flotar una vaina.
Es como, la analogía es como las letras se pasan, un computador no entiende una letra, entiende Claro. los bits. Sí, Ese es como el el ASCII, mismo bueno, los bytes. Los bytes. Que en las Ujú. Es letras el son bytes. mismo proceso. En este caso, el LLM va a entender un espacio vectorial, que es donde hay De nuevo, estamos vectores. haciendo Wingardium Leviosa para que flote Sí, un teléfono. primero pasemos, la palabra se convierte en números. Entonces, por ejemplo, perro puede ser un solo token de un solo número, pero digamos, Adriana puede ser Claro, ya entiendo. Por ejemplo, pensemos rápido en una palabra compuesta. Entonces, satisfacción. Que satis de mí mismo y facción de hacerlo. Me parece excelente. Entonces, digamos que tengo una palabra que la habíamos llamado satisfacción, ¿verdad? Ujú. Satisfacción. Pero también tengo la palabra facción, ¿cierto? Sí, hay dos, satis y Y facción. también tengo la palabra acción, ¿cierto? Sí. Entonces, muy probablemente, si yo estoy entendiendo esto bien y no estoy como equivocado, toda la palabra acción en sí misma es un token. Tiene Sí. un identificador único. Y, Ujú. exacto, y la F es un token, y probablemente SAT es un token, e IS es un token. Y este 1, 2, 3, 4 es una palabra de 4 tokens. Sí. Bien, entonces, ahora que tengo esto, este proceso es lo que ustedes llaman tokenización. Y esto ocurre a lo largo de todo el lenguaje, ¿verdad? Sí. Del corpus. Del corpus del lenguaje. De tu Y diccionario quiero en este reiterar, caso. el corpus del lenguaje es las datos más el diccionario, no Sí. es solo el diccionario. Entonces yo creo que eso también es un concepto que vale la pena como englobar. Entonces toda esta vaina de acá, los datos y el diccionario de los datos, esto se llama el corpus, ¿cierto? Bien. Correcto. Listos, muy bien. Entonces el corpus, hay un proceso y ese proceso es un algoritmo matemático. Ese algoritmo matemático se llama tokenización. ¿Sí estamos claros? Sí. ¿Cómo voy? Sí. Ahora, me imagino que lo que sigue es ubicar en un espacio multidimensional vectorial las Correcto. palabras, ¿verdad? Sí. Sí, es la Esto, generación de Wingardium embeddings. Leviosa. Entonces, tengo que explicar eso qué es, ¿no? Sí, los embeddings. Listo. Entonces, corríganme si estoy equivocado y lo dibujo. Los embeddings es el proceso estadístico donde ubico la cercanía conceptual dentro del lenguaje entre una palabra y otra. Sí. Correcto. Sí. Del Entonces, por ejemplo, La jerarquía. ¿cuál es la diferencia entre la cercanía y la jerarquía? ¿Por qué la jerarquía es una palabra importante? Porque al final el lenguaje es como lo que acabaste de hacer ahí. Que separaste las palabras, y separaste satisfacción y Tú creaste ahí- una jerarquización entre satisfacción. Ajá. Ahí tú, Entonces- en esa palabra de satisfacción, tú tienes varias dimensiones. Sí. Los Exacto. embeddings al final son múltiples, miles de dimensiones que identifican las palabras. En este caso, tú puedes tener dos. Una dimensión de acción, que es acción, y otra de satis, que es a mí mismo. Ajá. Otra que se puede utilizar sería inacción, que Listo. no tengo acciones. Sí, by the way, una cosa importante que creo que no hemos mencionado, acción puede ser representado por el token acción o por 1, 2, 3, 4, 5, 6 tokens, A, C, C, I o N, pero parte de lo que es un LLM es buscar la menor cantidad de tokens Correcto. para ser más eficiente. Claro. Correcto, Claro. sí. Y eso es como parte del proceso matemático, es uno de los procesos, de los muchos procesos Sí. matemáticos de la inteligencia Al artificial. principio lo hacíamos palabra a palabra y luego lo empezamos a hacer subwording. Ujú. Dentro de cada palabra podíamos separar conceptos de la palabra, de lo que quisiéramos. Pero esto es que- del pasado. Claro, en el pasado eras palabra a palabra. Hoy en día es así. Listo. Y esto es, y no es como que sea arbitrario, no hubo un filólogo que dijera que restaurarlo así, No. sino fue un proceso estadístico de análisis. Entonces, digamos que yo tengo la palabra papá, ¿cierto? Y digamos que yo tengo la palabra mamá. Y digamos que voy a tratar de hacer esto lo mejor que pueda en lo que yo lo entiendo, pero pues aguántenme, ¿no? Van a tener un concepto superior. Entonces, esto sería un eje X, Y, Z, ¿verdad? Sí. Bueno, X, Y, Z. Bien. Entonces, yo agarro acá y tengo que papá puede ser una curva que está para este lado, esto es como un vector apuntando para acá, y que mamá está apuntando para acá. Y este espacio que hay entre papá y mamá es una cercanía. Pero eh, no, porque ahí tú estás en dos dimensiones diferentes. Ahí, por ejemplo, entre papá y mamá hay un desglose de género, hombre, mujer. Claro, Entonces, claro. en una dimensión tú identificas el género. Puede ser la dimensión Z, por ejemplo. Listo. Bien, perfecto. Entonces, en un mapa tridimensional, pero realmente es n-dimensional. N, miles de dimensiones. Porque lo que estoy entendiendo es que cada dimensión es un concepto. Sí. Entonces, en X y Y estoy ubicando el mapa de los conceptos de palabras. ¿Sabes a mí qué me ayudó a entenderlo? Los sustantivos. Ajá. Entonces, haz de cuenta que las dimensiones son los sustantivos, que es como las características que le damos a una cosa. Así lo entendí yo. Ajá. Entonces, cada dimensión son muchísimas. Y entonces, si tú coges una palabra y le aplicas una dimensión, como por ejemplo el género,
pues ya le da un significado. Una cosa es que en el ejemplo que tú seleccionaste, yo utilizaría solo 2 dimensiones, en donde una dimensión que es género y otra que es figura paterna, padre o no padre. En este caso tiene que ser discreto. Usualmente los modelos embeddings no son discretos. Tienen ¿Qué entre significa menos 1, discretos? que es 1 o 0. En este caso, los modelos embeddings que utilizamos en la industria serían entre -1 y 1 con valores en el intermedio. Y esos valores son decimales. Sí, son decimales. Y- En este caso, tú... Y cercanos al infinito, depende del punto No, flotante. -1 y 1. Es la función de softmax. Pero es infinito relativo a las posiciones decimales. O sea, entre claro. -1 y 1 hay un infinito. Claro, sí. Pero no me voy a poner a explicar teoría de infinitos. No, Y, no. Igual no es infinito porque depende del punto flotante, ¿no? Entonces por eso es tan importante el FP, Claro. Y esta cantidad de FP16 y FP8. La mantiza. Eso, entonces, entre más números de punto flotante, más es más difícil posibilidades. calcular. Exacto. Pero también más posibilidades. Sí. Pero también el lenguaje no es infinito, el lenguaje Correcto, es finito. finito. Muy bien. Es discretizable. Discretizable significa que se puede conocer de punta a punta. Correcto. ¡Mua! Y se Bien. puede graficar. Entonces, gracias. ¿Y que se puede graficar? ¿Algo es discreto es que se puede graficar? En este contexto sí lo puedes graficar bueno, en todas las El dimensiones. tema es que como no, hay muchas dimensiones, nosotros solo vemos 3 dimensiones. ¿no? Pero Correcto. el punto es que en un modelo de embeddings, si yo tengo el concepto de papá y le resto género, Vas a que es tener solo figura padre. paterna. voy a Figura voy a tener Figura... padre. Como el progenitor. Progenitor. Como, sí, progenitor. progenitor. y a partir progenitor. de ahí ya tú puedes armar otro tipo. Perfecto. de Y progenitor. solamente por si acaso, lo que significa papá es una coordenada, ¿cierto? Sí. Sí. Es una coordenada. Y la coordenada es donde en este mapa de todo este algoritmo de tokenización del lenguaje, Está donde ubicado. coloco la palabra Está ubicado. papá. Correcto. Entonces, aquí hay otra coordenada Claro. y esta coordenada es como un punto, en este caso lo voy a llamar un punto XYZ, Correcto. pero en la práctica es un punto NNN, NNN. porque depende de cada una de las cosas. Y esta resta es una literal resta. Sí, Resta. es una de resta de Es números. una vectores. resta de números de, números. toda la vida. De Sí. toda la Bueno, de vida. vectores. Claro, pues y un vector es básicamente una matriz. matriz. Ahorita vamos para allá, ya Sí. casi llegamos allá. Ok. Pero entonces esto es una resta de toda la vida y esta es parte de la razón por la que las GPU son mejores para inteligencia artificial. Sí. Claro, porque es simple- paralelizable. porque es un montón de numeritos, sumar y restar. Sí. Correcto. ¿Listos? Entonces, ahora, si yo agarro progenitor, el mismo progenitor que tengo por acá, y si tengo progenitor, simplemente, voy a escribir que hay progenitor, pero es progenitor, y le sumo Mujer mujer, da mamá. Y mujer en este caso también sería otra coordenada. mujer es igual a mamá. Entonces, y de nuevo, todo esto de acá, esto es una coordenada, esto es una coordenada y esto es una coordenada. Y esas coordenadas, esas multiplicaciones, perdón, esas sumas y restas son lo que permite a un modelo de embeddings darle sentido al lenguaje Claro. desde una manera matemática. Claro. Pero aquí todo esto no es un LLM. No, Todavía Esto no. simplemente son embeddings y vectores. Sí. NLP tradicional. Y esto es procesamiento natural del lenguaje tradicional. ¿En qué año se inventó esta vaina? Como 1970. 60, Bueno, lo que lo hace averigua mucho Eduardo. Otra tiempo. pregunta. ¿Los motores de búsqueda funcionan así? Sí, Ok, entonces estoy entendiendo cómo funciona un motor de búsqueda. básicamente. Listos. Ahora, ¿cómo se ve esto dentro del motor? Dame un ejemplo típico de una coordenada donde está papá o donde está la palabra género, donde está un token. Para que sea discretizable podemos colocar, abre paréntesis, 1,2 por ejemplo. Entonces, 1,2. Dosis, exacto. Pero entonces estos son solamente 2 dimensiones. Bueno, 1,20. ponle. Ok, entonces 1,2,0 y esto sería el lugar de papá. Entonces Correcto. digamos que estas dimensiones son como de género y la otra es como de progenitor, Exacto. como todas las características de la palabra. Lo que nos ¿cierto? comentó Eduardo. Claro, y nada de esto lo decide un humano, todo esto lo deciden como mecanismos. Ah, ya me pasé de los 15 minutos, pero nos quedan otros 15, vamos bien. Y entonces, ¿cuándo se inventaron los embeddings? La referencia más antigua que tengo es de la década de los 90 de análisis semántico latente. Listos. Le da representación Bueno, sí. vectoriales de palabras. Listo, o sea, probablemente los traductores funcionan con esto. Probablemente. O sea, Google No estoy Translator seguro. funciona Pues con esto. DARPA en los 70 intentó tener un Machine Translation, falló y por eso hubo el A-Winter. Porque Claro. DARPA dejó de invertir porque ya no funciona. Ahora, pregunta para ustedes. Wow, el Winter. Entonces, yo he visto unos números que son como así y tengo como un 2, un 5, un -1, luego tiene un 3, un 0, un 4, un 16, un 8 y un 0. Eso es un vector multidimensional y cada dimensión es un concepto similar a lo que acabaste de explicar Listos. en el Entonces, otro. solamente para entender, esto, el de acá arriba, el primero 1, 2, 0, esto sería un vector de 3 dimensiones, ¿cierto? Sería 1 por 3. 1 por 3. 1 por 3. O sea, el vector que tengo aquí abajo, que 3 es? por 3. Tres O sea, por son tres. 9 dimensiones. Es una matriz. Es una...
Sí, es una Sí, es matriz. una Es lo matriz. mismo, es que un Un vector vector y una matriz es lo multidimensional. mismo. Sí, Sí, claro. es un Ok, perfecto. Y en la práctica, ¿qué tan grandes son las matrices de cada token en un modelo de lenguaje? En este Sí. caso 50.000, pues vas a tener, Son 50.000. Sí, tengo Sí, tú dijiste en mi 50.000, diccionario ¿no? tengo 50.000 palabras, probablemente haya 50.000 dimensiones. 50.000 dimensiones. O sea, esta vaina es una matriz, 50.000 dimensiones sería 50.000 dividido en 2. Para Eh, tener, ¿cuánto es el 1? ¿Es No, porque bidimensional la matriz? no, No, ten en cuenta que es 50.000 por 50.000. Ujú. O sea, Son la matriz va a 50.000 tener por 50.000 50.000. por O sea, 50.000. este número que tengo acá es 3 por 3. Sí. O sea, los números que ocurren dentro de un LLM es esto que estoy mostrando, 50.000 filas y 50.000 columnas. Columnas. Depende de la Para arquitectura. encontrar toda la maraña del De lenguaje conceptos. humano. Correcto. No, no me sorprende que esta vaina haya aprendido a Y programar. por eso es que la GPU es importante, porque esta operación es altamente paralelizable. Claro, porque si yo entiendo bien, una CPU es un supercore o unos 4 o 8 supercores que hacen un solo cálculo al Trabajo tiempo, lineal. donde la GPU son cientos de miles de cores que hacen un montón de trabajitos. Entonces Al mismo probablemente, tiempo. o sea, Ahorita estamos en 26.000 con la última 26.000. arquitectura. Una pregunta. Esto es especulando. Si entendemos como humanidad que el tamaño ideal de dimensión para un LLM es 50.000 por 50.000, ¿eso significa que eso va a determinar la cantidad de cores de las GPUs del futuro? Y que lo puedes quemar en el silicio si quieres. Ya vas a poder tener lo hardware que- especializado en esto. Claro, porque entonces cada core hace un cálculo De una y parte. de una De de una- las dimensiones del núcleo. Ujú. Y en este momento, si tengo 26.000 núcleos y 52.000, tengo que pasar 2 ciclos de GPU por cada cálculo. Sí. O sea, con 52.000 cores, un solo ciclo de GPU. Sí. Correcto. En una cantidad de energía equivalente, porque la energía no es lineal. Ay, claro, porque la disipación de la calor no es ideal, porque el principio de la termodinámica. Muy bonito. Ok. Entonces, muy bonito. Entonces, ya entendí cómo se tokeniza un lenguaje. Ahora, ¿de dónde carajo sale la razón? ¿Cómo le hace eso para predecir con probabilidad que el perro ladra? Ahí es cuando viene el paper de Attention is all you need. Is all you Listo. need. Cada token tiene su contexto. Entonces, el perro es el perro. No tengo ni idea qué significa que cada token tiene su contexto. O sea, cada token pertenece a una dimensión de la que tienes acá. Claro, claro, claro. Entonces, cada token tiene un concepto. Entonces, el perro probablemente esté en el concepto de animal y va a estar cerca del gato, del elefante. Claro, de el perro otros. también está en el concepto de adjetivo, porque ¿cuál es mi perro? Ajá, claro, sí, Claro, total. Sí, sí. Pero en el lenguaje. En el lenguaje. En ese claro. lenguaje. Sí, y no es como que haya internamente una dimensión llamada adjetivo. Simplemente que por la cercanía en el contexto de los lenguajes dicen perro a veces aparece acá, entonces probablemente es adjetivo. Exacto. Es que depende mucho de lo que lo rodee en la frase que tú quieres. Eso ya lo entendí, pero entonces, Ajá. ¿cómo el perro termina diciendo ladra? Eso ahí viene una parte del LLM que no es la atención, sino el MLP, que es el Multilayer Perceptron. El Multilayer Perceptron. El perceptrón multicapa. multicapa. ¿Qué es un perceptrón? Un perceptrón es una red neuronal de una ¿Qué es capa. una red neuronal? Son neuronas que son matrices. ¿Qué es una neurona? Matrices. O sea, perdón, Sería eso que tienes ahí. Sí. ¿esto es una neurona? Claro, eso podría ser una neurona con los pesos inicializados de manera aleatoria. ¿Qué es un peso? El valor, el número, el valor numérico que tienes ahí. Entonces, vamos a ver múltiples capas para atrás. Entonces, una matriz tiene unas coordenadas y esas coordenadas ocurren en un proceso de optimización de la estructura del lenguaje que ocurre en la tokenización, ¿cierto? Sí. Listos. Entonces, ¿eso es un peso? No. No, eso es el token, pero tú tienes otra matriz. Ok, Es la entonces, matriz de es que pesos. entonces nos falta un concepto, Sí. que es de dónde carajo sale una matriz de pesos. Del Machine Learning. Claro, en lugar de un Leviosa, ¿qué es el machine learning? No, el Machine Learning es una fórmula, es cuando tú encuentras una fórmula para predecir algo. Entonces, por ejemplo, imagina que tú tienes 3 puntos en un eje XY. Tienes 3 puntos. ¿Cuál es la función que hace que Ok, esos... hagamos esto visualmente. Hagámoslo por acá, ¿listo? Entonces, tengo un eje X, tengo un eje Y y agarro y tengo este punto y este punto. O sea, lo que tú me estás diciendo es, ¿cuál es esta curva? ¿Cuál es esa función? La función que crea esta En este curva. caso es una Perdón, función ¿eso no se polinomial. llaman regresiones cuadráticas? Eso es Machine Learning. Esa- No, hold on. Esto Pero se llama sí. una regresión cuadrática. Sí, Y eso es álgebra de toda la vida a la que yo me exacto. tiré en la universidad. Exacto. Pero Listos. ahora tú con solo los 3 puntos, ¿cómo llegas a esa función? Listos. Entonces la pregunta es, yo sé esta coordenada, yo sé esta coordenada, yo sé esta coordenada. ¿Cómo llego a la función? ¿Qué Ojo, los une? aquí no tengo ni idea de cómo hace cómo hace que esto haga que el perro ladre. Pero me imagino que vamos a llegar y yo confío en el proceso. Entonces, tengo estos 3 puntos, no sé por qué son 3 puntos, no sé por qué están en un eje X o en un eje Y. Y lo que ustedes me están diciendo es que hay un mecanismo matemático expresado en código llamado
perceptrón multicapa, En este caso, perceptrón. porque- perceptrón, que me permite descubrir esta función. ¿sí? Exacto. Ok, ¿cómo funciona un perceptrón? En esto, especialmente que yo sé en este momento, yo sé, ¿Sabes? tengo 3 vectores que tienen 3 puntos XY. Ahora, ¿qué hago con esos 3 vectores? Llamémoslos A, B y C. Ok. Puedes empezar con la función de una línea, que Entonces, sería, AB. y igual a mx por b. Y Más b, igual, perdón. de nuevo, mx más b. donde... Donde m es el peso. ¿Qué es el peso? Es el valor, es básicamente... En el contexto de ahí ve no- que es el no- peso. No recuerdo el nombre en español, el rope, la inclinación. ángulo? El ángulo, El ángulo. el ángulo de la inclinación. función. Video. Ok, hold on. Entonces, ustedes me están diciendo que este ángulo de acá, No, eso no. es M. No. El el ángulo M de la línea. es del ángulo de la función con la que tú vas a empezar a descubrir qué función unen esos 3 Ah, o sea, puntos. M es un número que empieza a ser así. Exacto. Y, Exacto. o sea, eso es pi. Puede ser pi o puede ser el valor que tú quieras. Ese es el número aleatorio. Ok, entonces... Ese es el número que el M, perceptrón listo, va a listo. buscar. Se llama la pendiente. La pendiente. Gracias. Ah, muy bien, chat. Muy puntos para el chat, 0 puntos para este equipo. Entonces, la M es la pendiente y la pendiente es la búsqueda desde el punto A al punto B a ver dónde le La pego. pendiente de la función. La pendiente. Freddy. De la función que te va a unir los 3 puntos Listo, que tienes sí, ahí. Bien, perfecto. Entonces, en este caso, imagínate que la empiezas en 0. Entonces, la función va a empezar en el Entonces, eje X. sí, 0 por X, 0 más B. ¿Y qué es B? B es bias, es el bias. Y que le B es para agregamos. encontrar este lugar. Es un valor que se usa también para Listos. modificar la función. Y hoy voy a asumir que esto lo que es una serie, es un ciclo. Sí. Claro, entonces, Y ahí es donde viene si la estoy optimización. entendiendo bien, esto es una vaina que empieza on, ton, tun, hasta Exactamente. llegar. encontré. Sí, Ajá. ahí va a decir, ya pude unir 2 puntos, el A y el B. ¿Qué forma para ustedes enredar las vainas? Es una línea que rota así hasta encontrar el punto. Explíqueme cómo funciona con 3 variables. Entonces, como tú sabes, bueno, acá lo que va a hacer el perceptrón es decir, ya no puedo con una línea de Pero yo sigo sin entender de qué es un un perceptrón. Tratemos de entenderlo. Entonces, el perceptrón, de acuerdo a lo que estoy viendo acá en internet, entonces tengo una X, tengo una Y y tengo una Z. Estos son como, no sé, bolitas, variables. Y tengo tres cosas acá. Neuronas. Y entonces aquí tengo, esto es una sumatoria. ¿Es lo que Sí. significa esto? Una sumatoria. Y aquí tengo una cosa que dice W0. B, que es weight, de peso. Ok, peso igual a 1. Y esto es W1, peso número 2. Sí, exacto. Es igual a 0 por alguna razón en el gráfico que estoy viendo. Y W2 es igual a 0. Listos. Esto de acá ya lo dibujé. Soy genial dibujando lo que sale en internet. No entiendo lo que acabo de dibujar. Listo. Entonces, esa Es que W que yo tú creo, tienes ahí- Jenner, una cosa, yo creo que necesitamos explicar qué es una neurona. Sí, Hay sí, que, ¿qué sí, carajo hay por que eso es empezar la con que, eso. es la que tiene ahí Es que, con la es que sumatoria. estás explicando precisamente eso, pero en vez de ir al concepto de perceptrón, expliquemos primero qué es una neurona y sus partes. A huevo, yo no entiendo nada. ¿Qué es una Ok, neurona? Una neurona es un mecanismo que convierte el concepto de neurona en el cuerpo humano, una neurona que se conecta con otras para crear A ver, información. vengan, les digo lo que yo soy de una neurona, a ver si les sirve. Ajá. ¿Listo? Esto es lo que yo soy de una neurona. Me voy a ir a esta esquina para hablarles de lo que yo sé que es una neurona. Entonces, yo sé que una neurona es como una célula que se ve una vaina como así. Ajá. Y estos de acá se llaman axones. Y aquí yo tengo otra de esas células que se ve como así. Y aquí abajo, entonces, esto de acá, esto es una sinapsis, ¿verdad? Eso es lo que yo sé de una neurona. Y las neuronas, entonces, se pasan entre ellas información a través de neuroreceptores. Neuroreceptores. Y aquí hay una vaina que usa, hasta donde si mal no recuerdo, el calcio, que esto es un gradiente de acción. Porque básicamente esto depende de cuánto del neuroreceptor pasa de un lado al otro. Esto es todo lo que yo sé de una neurona en el mundo real. Volvamos al mundo mágico de las matemáticas. ¿Qué es una neurona? Los pesos son los ajustes que tiene cada una de las neuronas para decir, yo le voy a prestar más atención a cierta comunicación que a otra. O sea, el peso es qué tanta importancia yo le voy a dar. Pongamos un ejemplo matemático, a ver si de pronto de esa manera aprendo mejor. Pueden hacerme funcionar. Yo ya entendí que esto que tengo dibujado acá en azul es una neurona. Sí, eso es una Y por neurona. alguna razón también es un perceptrón. Porque me imagino que un perceptrón es un tipo de neurona. Sí, Muy bien. Un tipo de red neuronal. Listos. Y entonces, neuronas. háganme funcionar esta vaina con un ejemplo práctico. Acuérdense que tenemos un ejemplo acá de A, B y C. Llamemos esto 1, llamemos esto 2. Y llamemos esto 1, llamemos esto 2 y llamemos esto 3. Ahorita tú estás diciendo que la línea se tenía que mover así, ¿no? Sí. Listo. Ustedes me explicaron con Y igual a MX más B que hay una pendiente que hace que busque todos los ángulos diferentes de la línea hasta que lo encuentra. Es básicamente un ataque de negación de servicio Para encontrar una para pendiente. encontrar una raya, que en métodos estadísticos funciona.
Claro. Listos. Ahora, ¿cómo esto ayuda a ese ataque de negociación de servicio para hacerlo más inteligente? Listo. Entonces, Yo creo que sé a dónde vamos a llegar. Yo creo que vamos a llegar aquí hay una curva y el back de acción. propagation. Sí. Y al back propagation. Yo creo Correcto. que entiendo. Pero este es mi hueco. Llegamos a mi hueco. Y nos quedan 2 minutos. Se va a explotar todo. No. Vamos a tratar de encontrar... Esta clase se acaba cuando el perro ladre. Entonces, Listo. Entonces, para 1, 2, 3, 1, 2, ABC. claro que tendrías entonces 1, 1, 2, 2 y 3, 3, 1 y 1, 3, ¿no? Sí. Son las Ok. orden- Entonces, los pesos, en este caso particular, tu entrada, ponle ahí la coordenada X, ponle que la X sea 1, 1, que la Y sea 2, 2 y que la otra sea 3, 1, la Z. Ok, entonces. Eso va a ser la entrada. Y esto lo expreso como, abro paréntesis, cosa, Sí. coma, cosa. Exacto, Listos. Entonces, X0 sería 1,1. exacto. Esa es la entrada. Cada uno de esos es tu entrada al modelo. Y Y0 sería 2,2, ¿sí? Sí. Y Z0 sería 3,1. 3,1. O sea, yo tengo que saber dónde están los puntos. Obvio Sí, que yo tengo que saber claro, dónde están los sí, puntos, por correcto. supuesto. Y esos son los embeddings. Listos, entonces continuemos. Sí, correcto. Listos. Y ahora, Entonces, muy bien, ahora- están pasando cositas. Muy bien, muy Los bien, nu- muy bien. Las W sub lo que sea se van a inicializar con unos valores aleatorios. Ujú. En este caso O tú sea- le pusiste 1, 0, 0. Estos fueron los que tú elegiste. ¿Pero le puedo colocar cualquier otra cosa? Puedes poner lo que tú quieras. Listo, le puedo colocar 2, 0 y 1. Listo. Y esto es importante, la inicialización de valores aleatorios. Sí. Claro, porque lo que va a hacer es buscar. Es Y es buscar. mejor si empieza en un valor aleatorio. Correcto. Porque en esencia lo que estoy entendiendo es que la inteligencia artificial es prueba de error hasta que ya no es prueba de error. Con la optimización de una función, que es lo que tienes ahí en verde, que Listo. sería la neurona por dentro. Listos, ya entendí. Y Eso tú se lo pasas a pero lo esperen, verde. esperen. Calma. Explíquenme la función de sumatoria que está acá. Entonces la función de sumatoria lo que va a hacer es, con esos valores aleatorios que tú hiciste, O sea, va a ¿qué graficar una línea ahí random, porque fue los valores que seleccionaste, una pues, línea random. grafiquemos la línea random. Eso, en vez de amenazar, hagamos las vainas. Entonces, 1, 1, ¿qué pasa con el número 2? ¿Qué pasa por el 1, 1? Digamos que el proceso que hace es multiplicarlo. Ajá. ¿Ok? Multiplica cada uno de esos valores y luego en la sumatoria, porque es una sumatoria porque tiene 3 entradas. Ajá. Si hubiera tenido una, no. Dentro de esa sumatoria le aplica una función de pérdida. ¿Cuál ¿Qué, va a ser qué la es una función de pérdida? Una función de pérdida es, ok, yo esta línea que grafiqué, ¿qué tan cerca está de los 3 puntos que entraron? Esperen, estoy muy perdido. ¿Qué es este 2? A ver, ese número 2 lo que va a hacer es decirle a la función de pérdida, o sea, ¿Cómo se dice función de pérdida en inglés? loss function. Loss function. Creo que si lo veo en una gráfica lo entiendo. Entonces, vamos de nuevo por acá, graficando. Entonces, una función de pérdida, voy a tratar de graficar esto lo mejor que pueda. Entonces, una función de pérdida es una especie de tangente. Es una cosa que hace como Sí, así, correcto. ¿cierto? Sí. Entonces, déjenme ver si entiendo lo que me están diciendo. Esto es, la función de pérdida es una curva que va entre 0 y 1. Sí. Que te va a decir, Y ¿qué? lo que hace es, para ese punto, pasarlo por cada Para uno estos de pesos. los elementos. ¿Sí? Para los pesos que tienes ahí, Y si yo le aplico esos pesos y la función de pérdida, que es la sumatoria, ok. me va a dar una probabilidad. Creo que ya entendí, déjenme explicarlo en mis Ok. palabras, ¿listo? A ver. Ok, entonces, la vuelta es, aquí tengo graficados los vectores que me ubican en esta posición de acá, ¿cierto? Sí. Correcto. Listos. Y agregué unos pesos de la neurona, 2, 0 y 1. Aleatorios. Hasta aquí, y fueron Ujú. aleatorios. Y tengo esta sumatoria de acá, es esta función de acá arriba, ¿cierto? Correcto. Sí. Y lo que va a pasar es que un ciclo for, Sí, porque es una sumatoria, sí. Si es una GPU, no, pero sí. Un ciclo for. a ver, si es una GPU, es 400 sumas al mismo tiempo. Sí. Exacto. Pero si fuera una CPU, sería Bueno, un ciclo for. Sí. hasta así. Hasta que esto es encuentras parte la del que es. problema. Uno no piensa fácilmente en paralelización. Claro. Pero gracias por explicármelo, porque si no, yo habría creído que realmente es un ciclo for muy veloz. Ya. Listos. Entonces, en una CPU es un ciclo for y en una GPU es al mismo tiempo, esta sumatoria suma a partir de este número que llamamos el peso, cada uno de estos puntos. Y Espera, lo que Freddy, no suma. Primero multiplica la entrada tuya, o sea, el 1, 1 por 2, Por el 2, 2 peso. por 0, 3, 1 por 1, y a eso le aplica la función softmax. Ujú. Perdón, sigmoide, que es la que estás La usando. función sigmoide. 1, 1 multiplicado por 2. En este, sí, exacto. Sería entonces- 2, 2, por ejemplo. ¿Cómo? Multiplica normal 2. 1, 1 por 2 es 2, 2. Sí. Listos, gracias. Entonces, 1, 1 multiplicado por 2 es 2, 2. Buenísimo. Y entonces 2, 2 me va a ubicar, irónicamente, acá. Bueno, pero fue lo que Fue el escogiste, ejemplo. sí. Y 2 por 2, 2, 2 por 0 me Está pone en el 0, 0, Ajá, Y eso me ubica correcto. acá. Ajá. Correcto. Y 3, 1 por 1 me pone en 3, 1, que me pone acá. Ujú. Ajá. Correcto. Y Listo. entonces,
listo, ya hice la multiplicación. Y a eso le aplicas la función función de pérdida. sigmoide. A eso le aplico este sigmoide. ¿Y qué significa aplicar el sigmoide? Ajá. Por la La ecuación. ecuación de sigmoide. búscala. La sigmoid equation. Ok, la ecuación de sigmoide es S sobre X. Me imagino que X es 2. Sí, exacto. Listo. El input. Es igual a 1 sobre 1 más el número de Euler a la menos X. Listo. Y eso es lo que genera este gráfico de acá arriba, Correcto. ¿cierto? Listo. Eso te da un valor. Eso para cada una de las entradas que tienes. S22 es igual a 1 más sobre 1 más E a la eso. menos 2,2. Y eso te va a dar un valor el que sea. Un valor numérico único. O sea, digamos que Deme te un dé ejemplo. 5. Entonces me va a dar, no, 5 está fuera Bueno, de mi perdón, rango. 0.3, ponle. 0.3, listo. Por Tengo el ejemplo. valor 0.3 de toda esta matemática. ¿Y ahora Listo. qué pasa? Ahora tienes que sacarle para los otros. Para cada una de las entradas. Entonces saco la función sigmoide de esto y de esto. Correcto. Y luego lo sumas. Digamos que me da 0.3, digamos que me da 0.2. 0.5 Ajá. y digamos que me da 0.9. Sumas todo Listo. eso, súmalo. Hold on. Entonces, agarro esto. Entonces, agarro estos 3 valores que hice, estos 3 elementos del Ajá. vector, y los sumo. Los suma. Y eso me da Cero, 1.17. 1.7. Listo. Ese 1.7 es la m de la función y igual a m x más b. Listo. Eso es esto. La m. La M. Esa es la M de La la, M, de la pendiente. la pendiente. Y ya tú lo graficas y ahora tú lo que haces es, bueno, ¿cuántos de los puntos? Esperen. Necesito calma acá. Porque ¿Cuánto te entonces, dio? ¿qué hago con el No sé. 1.7 en respecto a estos numeritos de acá? Listo, vamos. Grafica, haz una línea en el, En el cualquiera, gráfico en la de gráfica arriba. que tienes ahí. Listo. creo que haz mejor otra gráfica. Línea. No, ya, listo. Está bien, hice una línea. Listo, esa línea. Entonces ahora lo que haces es coges los valores que tienes ahí de 1, 1, que es una de tus entradas, y miras qué tan lejos Entonces, está esa línea. Tengo este 1, 1, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿y la fórmula que lo hago es con una resta? Lo puedes hacer con una resta o con el coseno, con el ángulo. Es el ángulo del coseno. Exacto. Listos. Sí. Entonces, usando matemática del Exacto. ángulo del coseno, ¿Ves qué tan cerca está? veo este punto que tan cerca está de esta raya, este punto que tan cerca está de esta raya y este punto que tan cerca está de esta raya. Listo. Y el resultado de ese cálculo de qué tan cerca está, ¿qué hago con ese Esa es la cálculo? accuracy. ¿Es el qué? La precisión. La precisión. Ok, y ese es el resultado de esta ecuación. Lo que está al final. O sea, esto es igual a accuracy. Sí, sí, prácticamente lo puedes ver Si de esa eso manera. no es. Eso te va a dar la pendiente. Y ya luego tú calculas el accuracy con esta función. Hasta otra vez están haciendo A ver, Wingardium No, Leviosa. ya. O no, sea, no, Freddy. Eso te va a dar el 1.7. Entonces ponlo ahí, 1.7. Listo, entonces, Luego tú tienes otra función, otro método. 1.7. Sí. Tú graficaste ya la línea y con otra forma, A ver, con la una matemática. pregunta. Esperen. Listos. ¿Por qué esta curva? ¿Por qué no puede ser esta curva? Es que existen distintas funciones que tú puedes utilizar para activar Quiero la... volver a preguntar la pregunta, pero desde fundamentos y no desde Ah. Wingardium Leviosa. ¿Por qué esta curva y no esta curva? Porque esa curva es una distribución de 0 a 1. Una distribución uniforme. O sea, lo que yo realmente estoy tratando de hacer es un mecanismo a través del cual paso por todo el rango potencial de algo, porque 0 a 1 es del 0% al 100%. Mira, porque Y la curva es básicamente donde acumulo probabilidad. tengo 3 razones. El rango está entre 0 y 1, no es lineal y tampoco es derivable. Es suave y tiene una derivada bien definida. ¿Y por qué es importante que no sea Porque derivable? viene el Ayuda a siguiente calcular paso. de- Viene el siguiente paso. Tú dices, listo, la Ajá. accuracy está pendiente es 10%. No me sirve. Ujú. Entonces viene el proceso de backpropagation. O sea, espera, perdón. Lo que ustedes me están diciendo es que la selección de la curva es lo que determina para ciertos modelos de inteligencia artificial qué tan preciso es el modelo. Claro, por ejemplo, si tú tuvieras un problema binario, pues tú seleccionarías una función que fuera solo 0 y 1. Y esto, o sea, de lo que depende es de aquí vamos a conectar conceptos. De lo que depende la selección de la curva es del tamaño del corpus. no creo. No. No, Entonces, porque ¿de qué depende la selección de la curva? Porque Esteban me dijo que si tuviera un problema binario no necesito una curva entera, porque ceros o unos. Y aquí, o sea, Será la una única curva diferencia entre continua. ceros y unos y Claro. tokens es cuántas variaciones tengo. Entonces, ¿no son los tokens? O sea, los tokens, las 50.000 palabras es la capa de salida del perceptrón. O sea, haz de Una cuenta- A la capa de salida del perceptrón, ¿eso qué es? Mira, Frey, en tu función x igual a mx más b, tú necesitas solo la m. Es lo que quitemos la b, porque la b es un concepto que nos... Ok, listo. Sí, Tú necesitas entiendo. la La M. ves para mover Sí, en el eje Y. Exacto. Sí. Listo. Entonces, en este caso, tu m, entonces tú tienes una salida, ¿no? En el perro ladra, la siguiente palabra puede ser alguna de las 50.000. Ajá. Entonces tú tienes 50.000 posibles salidas. Ajá.
Y ahí es cuando el modelo te va a decir cuál es la probabilidad más alta de que sea la siguiente palabra. Sí. Eso Y eso sale de esta, de esta de este neurona. proceso. de esa exacto. neurona. Listos. Lo que Entonces, pasa es que hay una parte que no hemos terminado de explicar y es que el accuracy que dijo Jenner, que es el 10%, no sirve porque es muy bajo. Entonces, Necesitamos el más cercano al 100. y, o sea, hay un if en Hay- el algoritmo. Hay otra una condición. función que luego verifica la accuracy y a ¿Y esa partir función de cómo eso se llama? puede ser, ay, no se me olvidan los nombres, pero hay funciones para calcular el accuracy. El tema del cálculo de la precisión es un proceso matemático de toda la vida. Sí. Y probablemente es un fenómeno arbitrario de cuánta plata tengo para entrenar un modelo. Sí, porque al final esto es múltiples iteraciones hasta que tú encuentras un modelo que se ajusta. Claro, porque esto es de ir y volver, ir y volver, Ir ir y y volver, ir y volver. volver. Ahora, hasta ahora hemos ido, no hemos regresado. Correcto. Ahí viene un proceso que se llama el backpropagation. ¿Y Decirle qué es al modelo- backpropagation? Yo he decirle al escuchado modelo- esto muchas veces. Decirle al modelo, Sí. oiga, usted tuvo un 10%, no me sirve. Modifique los pesos, o sea, las Ws. Entonces, venga, voy a aventurarme a hacer algo, lo voy a hacer en una esquinita, avísenme si estoy en lo correcto. Entonces, yo tengo estas vainitas de acá que me generan, estas cositas me generan una A de accuracy o precisión. Y esta estructura se llama un perceptrón. ¿Sí estoy en lo correcto? Sí. Listos. Y vamos a llamar a cada una de estas una bolita. Y lo que yo hago es tener un resto de bolitas porque cada uno de estos perceptrones está colocando una posición vectorial que son los embeddings del texto. Y Para dar una probabilidad a esa para palabra. dar una probabilidad a esa palabra. Y entonces hasta acá, esto de acá me imagino que es el peso que yo le doy a la posición de los tokens del modelo de lenguaje. Basado en el token de Listo. entrada Y que le hasta ahí diste. voy para adelante. Ahora, Ajá. el output de estas cosas generan, ¿qué pasa con ese output? Eso, ahí el modelo va a seleccionar el que tiene mayor probabilidad y va a comparar. Ok, entonces, sí, aquí de nuevo, voy a especular. Entonces detecto que este tiene probabilidad, este tiene probabilidad, este tiene probabilidad. ¿Sí? ¿Qué hago con y estos los tres? otros tienen 0. Coges el que mayor tenga. Entonces Entonces, va a haber uno que tenga 98%. Este tiene más. Listo. Listo. Entonces, ese 98, ahora tú con el dataset que tú tienes un dataset de entrenamiento y uno de pruebas para probar qué tan bueno es tu modelo. ¿Cómo así que tengo un dataset de entrenamiento y no de pruebas? Mira, Todavía no he hecho que el perro ladre. Mira, Frey, o sea, tú tienes un dataset, un corpus gigante. Lo Normalmente, tengo acá, sí, Sáltate sí. esa parte. Aquí está, aquí está, aquí Sáltate esa está. es que parte. si no, no lo va a entender. Pero- porque No vas a estoy ver, entendiendo nada. pero no vas a ver de dónde A sale ver, el accuracy. muchachitos, Bueno. muchachitos, hasta ahora ustedes, esto es lo que he aprendido hasta ahora, vamos a repasar rápido. Entonces tenemos unos embeddings, los embeddings son coordenadas, las coordenadas son matrices, las matrices se restan o se suman y eso cambia la posición en el mundo multidimensional de cómo guardamos los datos por dentro. Esto me recuerda al árbol lineario del punto zip, que lo haces por letras, por Ajá. bytes. Muy, muy parecido. Solamente que aquí es multidimensional, no un árbol. Correcto. Es muy interesante. Y ahora lo que estamos entendiendo es la inteligencia artificial es similar a como uno encuentra la ecuación de una curva, es encontrar la probabilidad donde está una palabra. Correcto. O sea, la fórmula que uno encuentra una curva en un mundo multidimensional es la posición de una palabra. Correcto. Eso lo he entendido. Y ustedes ahora que lo que me explicaron es que hay una cosa que se llama neurona y la neurona lo que uno hace es que le pasa unos pesos iniciales que al principio son Cero. aleatorios y luego una función que a través de una curva empieza a probar esas diferentes posiciones aleatorias hasta que llega a la posición aleatoria que tiene más probabilidad de precisión en apuntar a Pero la el palabra. tema es que no es una sola neurona, son múltiples Ya, y neuronas a eso- través de ahí, múltiples espere, capas. hold on, es que No, pero ahí voy. Vuelve Entonces- al que tenías en la esquina. Al que tenías en la Entonces ahí esquina. voy. Entonces ahí donde les digo, Entonces, agarro una neurona, perdón, ¿es una neurona por cada qué? ¿Por cada token? por cada palabra. Eso es arbitrario. O sea, tú puedes decir, no, yo quiero que tenga 170 millones de parámetros. Pero la neurona, ¿un parámetro es un token? no. No. ¿Qué es un parámetro? Un parámetro es el W sub algo que tenías en la función Un de parámetro es un El peso. el peso. El Un peso. peso. El peso, el Un peso. parámetro es un peso. Un peso. Y el peso es la cosa extraña que genera el lenguaje. Que le dice qué tanto peso tiene ¿Qué tanta ese, importancia constancia tiene esto para Dentro saber de- si ¿Qué dentro de determina ese que yo use contexto. una neurona, 10 neuronas o 1.000.000 de neuronas? No sé. El tamaño de tu dataset. Si es muy grande. Tengo, hasta donde yo recuerdo, modelos como Llama fue entrenado como con 700 gigabytes de datos. No, aquí puede que esté No, yo creo que no, mucho con más. mucho más, ¿verdad? A ver, no importa, inventémonos un número. 1.000 terabytes de datos. Ujú. ¿De qué manera yo sé a través de 1.000 terabytes de datos cuántas neuronas necesito? Digamos que no hay una forma y seguro si lo estás buscando no hay una función que te diga, no, tú tienes tantos datos No, y no necesitas hay. tantas neuronas. Ajá. Ahí es cuando uno empieza a probar y a probar. Entonces yo digo, no, pues necesito 1 billón de parámetros para poder guardar y que el modelo aprenda. Creo que estoy entendiendo lo que es un parámetro. Entonces, los parámetros en las neuronas son como cuántas decimales tiene un número en la precisión. Sí.
pero en un... Uy, esto es la estructura mental de esto es muy rara. Entonces, a ver, si digamos que yo quiero apuntar a quitarle un pelo a Eduardo, y si yo quiero quitarle el pelo exacto que necesito, va a determinar de cuántos números de los pelos de la cabeza de Eduardo sé. Y para eso necesito saber cuántos números tienen el pelo, pero no solamente números porque tengo que estar en la posición X, Y, Z del pelo de Eduardo que tengo que quitar. Y el sistema donde le voy quitando pelos hasta que encuentre el camino más corto para el pelo correcto, eso es lo que entrena los pesos de la ecuación de encontrar el pelo que tengo que quitar. Básicamente. Ok, repasemos rápidamente. El perceptrón es un mecanismo matemático, es una ecuación matemática que lo que hace es probar probabilidades a través de una función de activación, que es Correcto. básicamente un mecanismo de acumular probabilidad no Ajá. lineal. Sí. Esa acumulación no lineal de probabilidad, por eso es una curva. Ujú. Esa curva, Cuando los empiezas a... una de esas curvas es estas sigmoides. ¿De qué determina la curva? De probar. Hay Correcto. diferentes ingenieros han hecho diferentes métodos estadísticos y probabilísticos para determinar cuál de estas tiene mejores resultados. Correcto. Entonces, uno prueba la función sigmoide, es la más popular, hasta donde entiendo. Listos. Entonces, esto lo que hace es lo que yo hago es básicamente un ataque de negación de servicio, fuerza bruta. La fuerza bruta está determinada por cuántas neuronas disparo para encontrar la cercanía. Sí. Entonces, el N de las neuronas realmente es la menor cantidad de neuronas que me genere la mayor cantidad de precisión. Sí. Y eso se sabe probando. Correcto. Entonces tengo una cantidad N de neuronas probando la precisión a partir del cuerpo del lenguaje, porque normalmente el perro está cerca de ladra. Ajá. Entonces yo sé que como el perro está cerca de ladra, la neurona que me genere más cercanía entre perro y ladra es la neurona O correcta. neuronas. Listos. Y cuando esa neurona dispara correcto, lo que yo guardo es los números que hicieron que la neurona estuviera cerca. Ajá. Y esos números, ese M es el peso, peso. y el peso es un parámetro. Correcto. Sí. Es que tiene varios nombres al mismo tiempo. Ajá. Puede confundir por eso. Muy bien. Entonces, ya entendí, ya, listo. Soy un ingeniero de inteligencia artificial. Ok. Ahora, explíquenme backpropagation. Entonces, ¿qué hago con los parámetros? ¿Dónde los guardo? A medida que los voy En una encontrando. matriz. Entonces, Es una esta... matriz. Sería ojo la que matriz de uno pesos. usa las matrices para todo. Sí. Sí. Pero son para todo. cosas distintas. Sí. Sí. Es que ese es otro de los problemas. Yo veo las matrices todo el tiempo y son para cosas distintas. Entonces, sí. Y cuando lleguemos a atención, va a ser peor. entonces y aparte que se llaman matrices y otros se llaman vectores y otros se listos. llaman Entonces yo tengo, y de embeddings. esas matrices, típicamente en el mundo de la inteligencia artificial, ¿cuántas dimensiones tienen esas matrices? Dependiendo de la cantidad de neuronas que se activaron. Y, para y- llegar y a la de tu precisión. corpus. Por ejemplo, ustedes me mostraron acá que el perceptrón tiene 3 valores, ¿cierto? Sí. Si el corpus de La lenguaje capa tiene de entrada va a tener la cantidad de parámetros que tú tengas. O sea, de 52.000. Exacto. Y la capa de salida va a tener la misma cantidad. Entonces, lo que estoy entendiendo es que la cantidad de parámetros que recibe un perceptrón es la dimensionalidad de los tokens. Exacto. Correcto. Y la Uy. salida también. Y lo que está en el medio, eso ya puede tener las dimensiones que tú Que tú quieras. quieras. Su madre. Miles o millones. Entonces, igual, en este caso habíamos hecho 3x3, mantengámoslo en 3x3. Sí, 5, 4, 0, 2, 3, 2 y 6, 6, 6, porque No, esto pero- está satánico. Pero para tu ejemplo no sería así. Sería 1 por 3. O sea, tendrías 2, 0, 1, ¿no? ¿Por qué 1x3? Porque ¿por esto de acá? Sí, no, por lo que tienes ahí abajo. No, pero ya me lo estoy saltando. Yo Ah, estoy ok, ok, volviendo vale, acá. vale. Estoy volviendo acá. Ah, ok, ok. Entonces, para nuestro entendimiento, entonces, el proceso de generar parámetros, esos son los pesos, es lo que cuesta $10.000 millones. Sí. Eso es la parte donde se va. Entonces, Hacia adelante. lo que yo hago es que ir hacia adelante es que neuronas generan pesos y Ajá. esos pesos los voy guardando en probabilidades de cercanía. ¿Cómo guardo estos vectores? Estos vectores los guardo como una matriz y esa matriz, ¿a dónde se va? ¿A qué estructura de datos se va? La estructura de datos es literalmente matriz. A ver, miro, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo el ejemplo con esto, te digo el formato que usa. Eso es un formato, tensor. Se llama tensor. Ok. Punto tensor. ¿Qué Y es ya. un tensor? Ese es el formato de datos. De datos, exacto. Listos. Para guardarlo. Entonces, y compartirlo y es lo que tú Entonces yo descargas. agarro y paso por todo el lenguaje humano esta Ujú. vaina. Una vez. Una vez. Para adelante. Sí. Y entonces esto me genera una Un base de resultado. datos de tensores. Correcto. Y los tensores es una base de datos de pesos conectado a los lenguajes. Y a la eso es- arquitectura.
¿Qué es la arquitectura? Al perceptrón, o sea, la arquitectura tuya es Cuando tú dices Esa arquitectura, neurona. es perceptrón. Por favor, no me agreguen palabras nuevas. Ok, Y si me las alcanzo. van a agregar, conéctenlas con algo que ya sé. Ok. Entonces, perceptrón, arquitectura, ¿listo? Y esto de acá, claro, si uno pudiera regañar a los profesores, uno aprendería más rápido. Correcto. Listos, entonces, tensores. Así aprende uno. No, el profesor lo regaña a uno. lo expulsarían. Si uno pudiera regañar al profesor. A mí casi Explíqueme me mejor. expulsan. Tensores, listos. Por eso funciona la tutoría. Bien. Entonces, tensores. Los tensores son bases de datos matriciales de parámetros Correcto. del corpus del lenguaje. Y aparte hay una base de datos matricial de la cercanía a las palabras. Esos no son tensores, esos son embeddings. Pero sí, embeddings. Ahora, ¿Se acuerdan? estoy seguro que se parecen y que son compatibles los formatos. Exacto. Sí, son, sí. son el Listos. mismo formato, Son del de mismo hecho. formato. Bien, perfecto. Entonces, esto de acá, esto entonces, esto se llama un embedding. ¿Cómo se escribe embedding? Con Con doble doble D. D. Y Esto es un D, embedding Otra D. y se puede guardar en un tensor, ¿sí? Correcto. Muy bien. Entonces, lo que es esto de que las neuronas echen para adelante hasta generar los pesos es el paso número 1. El forward pass Listo. se llama. Ahora, yo he forward. visto varias veces que eso echa para atrás. Sí. Listo, ¿Qué entonces, significa echar para atrás? Cuando tú llegas, como te mencionamos, la capa de entrada, que es la primerita capa, es la cantidad de palabras, en este caso 52.000. Esto de acá donde tengo los datos, que es el texto ordenado en lenguaje humano, el valor que crea la humanidad. Y tengo acá mi diccionario de palabras y letras. Entonces, esto es el corpus. Sí, y vas y tienes los tokens, exacto. es Y los corpus. corpus me generan Tokens. los... Embeddings. O tokens, más bien, tokens. Esto de acá es Token. los tokens. Entonces, la cantidad de tokens que exista en tu corpus, como acá pueden haber subwording, o sea, que una palabra tenga múltiples tokens, pues esa va a ser tu dimensión de entrada. Los tokens únicos son tu capa de entrada. Entonces, digamos que acá... Esperen, no entiendo qué significa los tokens únicos son la capa de entrada. O sea, es el corpus dividido en tokens. Sí. tú, O sea, O sea, las y tú, en palabras este- en este ejemplo tú tienes- tú esperen, esperen. Esto es para el back propagation, ¿verdad? sí, sí, Listo, sí. entonces esperen. Ya hice el forward. Sí. ¿Cómo se llama eso? Forward pass. El forward pass. Entonces, todo este proceso que hablamos de acá, esto tiene un nombre y el nombre, esto está muy bonito. Si uno no lo escribe, uno no lo recuerda. Forward pass. pass. Muy bien. Ah, qué maravilla. Listos. Oigan, quiero que sepan que este es uno de los mejores días de mi vida. Listos, entonces, forward pass. Todo este proceso es el forward pass, ¿listo? Y al final del forward pass, yo tengo un montón de pesos y esos pesos son apuntadores vectoriales en el espacio de los embeddings. No exactamente, Freddy. O sea, tú al final tienes los tokens posibles. Tienes los tokens. O sea, tu entrada es el perro, ¿no? El perro es el token de entrada tuyo, el que No, tenías mi ahí. token de entrada sí es el perro. Sí, el Exacto. perro. ¿no? Ah, entonces, el prompt aplica acá. Claro. Hasta ahora estoy entrenando una Porque red el neuronal. prompt lo que hace es ajustar los pesos. Pesos. Claro. Hasta, no, mierda. Le dio calor. No, yo estoy aprendiendo. Bien, entonces. Hasta ahora, yo todavía no he llegado al perro ladra en mi No. cabeza. No. Y entonces no sé por qué me están trayendo el perro ladra, porque yo acabo de hacer un forward pass. Yo estoy entrenando el pasa- modelo todavía. sí. Entonces, en el forward pass tiene que ver con el corpus del lenguaje. Hasta ahora lo que hice fue tokenizar mis palabras y crear mi base de datos de embeddings que se meten en tensores. Y ahora lo siguiente que hago es volver a agarrar el corpus del lenguaje y en vez de tokenizar las palabras, estructurar la probabilidad de su ser. Ah, no, porque ahora sí metí al perro. Ya entendí. Entonces, cuando meto al perro y ladra, lo que estoy haciendo Forward. acá en este perceptrón, su madre. Mira, divide el perro en 3 partes. Divide la Listo. palabra en 3 partes. Entonces probablemente sería el perro. Y esas 3 partes ponle el mismo nombre que le pusiste a la grafiquita que tienes allá. B, C. Y ve a la gráfica verdecita, esta que Listos. tienes acá. Entonces, esta es la posición de los tokens, el perro. Exacto. Entonces el token es Muy este. bien, muy bien, muy bien. Entonces, ya está, listo. ¿Qué más? Listo. Entonces, esa es la entrada del modelo. Es la parte de abajo que tienes acá. ¿Dónde? Acá, listo. Esa es la Bien, entrada. Bien, ¿Listo? bien. Y al final, digamos que este perceptrón, como lo tenías en la parte en la de la esquina, Ajá, entonces. tienes salida. Entonces, digamos Entonces, que lo que tienes hice fue- 4 palabras posibles. Hold on, prendo un montón de neuronas para el perro Ujú. y esas neuronas pasan por Siempre las diferentes probabilidades pasan, y eso me ajustan. genera un lugar, un accuracy y el Una accuracy probabilidad. está una probabilidad, un probabilidad. porcentaje. Y pon 4 palabras acá. Pon camina, Camina, vuela. ríe, Listo. Ya vuela. entendí. camina, Entonces, vuela esto es el y perro ladra. camina, Ladra. y ladra. el perro vuela y el perro ladra y Ento- resulta que esta, ya entendí. Habla, ya entendí. por ejemplo, puede- Párenme tantico. Ajá. Entonces camina me genera un punto 73, Exacto. vuela me Exacto. genera un punto 12 y ladra me genera un punto 91. No, todo tiene que sumar 100. 100%. A O su sea, puta-
Entonces, y por ejemplo, Esperen, ¿por qué todo tiene que sumar un 100%? Ah, porque en la función Función sigmoide va de 0 a entre 1. la y uno. función sigmoide va de 0 a 1. Muy bien, entonces. por ladra- una probabilidad mayor a una que no sea ladrar, para explicarte el bad word propagation. Ah, ok, entonces pongamos que el perro camina porque un perro puede Ponle caminar. vuela al 90%. O bueno, O lo que sea. Le voy a poner camina al 50, vuela al 25 y ladra al 25. Ok. ¿Esto Ok. le sirve? Sí, me sirve, me Listos. funciona. Tú acá seleccionas la palabra con mayor probabilidad. En este Entonces caso, selecciono camina. Y tú dices, ahora tú coges el perro camina y comparas eso contra los datos que tú tienes y ves si eso es posible. Tú tienes 1 terabyte de datos en un dataset. ¿Qué? Hold on. Si lo tengo acá, mira. Listo. Es mi Es el- corpus de el lenguaje corpus. que está la Correcto. data. Listo. Listo. Y esto es 1 petabyte. bueno. Antes de empezar el entrenamiento, siempre se tiene que separar el dataset en 2. Con lo que vas a entrenar Y con lo y que, con lo vas que a vas a comparar. probar que lo que el que lo que modelo... el modelo te está generando Listos. algo y que tiene la sentido. razón por la Esto que está no se- bueno. y Esto la- está bueno. y Esperen. Cuéntenme cómo se llama dataset número 1 y cómo se llama. El dataset número sería el training set Training. y el otro sería el test set. Listos. Hold on. Vamos a estar bien. Y todos vamos a salir de acá mejores de lo que éramos antes. Entonces, el data lo divido en el training set. ¿Y cuál es el otro set? El test. El test set. Test de prueba, test set. set. El test set. Entonces, ¿un training set qué es? Esa es toda la información que se usa Para para entrenar. entrenar, ¿no? O sea, es decir, La Wikipedia Para- es un training set. sí, Puede ser. sí, Perfecto. O sea, pero pero tú eliges que el parte de la 50%. Wikipedia la usas, no la usas en este Correcto. momento. Y el motivo por qué se hace eso es Ya para entendí. que no haya overfitting, o sea, Claro. que la red neuronal no se aprenda las cosas y... Ese es otro concepto nuevo. Ya entendí. Entonces, overfitting. A ver, voy a emerger lo que me acaban de explicar. Eso es desde principios fundamentales. A ver, y a si ver. lo logro, ustedes me aplauden. Y si no lo logro, me corrigen. ¿Listo? Ya, ok. Si uno le da Ujú. una red neuronal, lo que pasa es que son muchos conceptos, pero Sí. la realidad es que no es tan compleja esta matemática. Yo creí que era más difícil. Yo en serio creí que esto era más Han difícil. sido muchas décadas de investigación Claro, para llegar a Estamos esto. parados Puta, sobre... cálculo sobre gigantes. Sí, estamos... Entonces, déjame ver si entiendo. Entonces, Sobre cadáveres. cálculo vectorial, de cálculo vectorial. Entonces, el problema de la inteligencia artificial es que hay una cantidad limitada de verdad. Y la verdad es el set de los datos. Entonces, lo que Eso es verdad. Y lo otro es que me imagino que investigadores se dieron cuenta que si le paso toda la verdad, no emerge verdades nuevas. correcto. Bien, entonces, lo que hago es que agarro la verdad, que en este caso es 1 petabyte de datos, La parto. y la divido en la mitad. En medio No, petabyte. no necesariamente o, la o en mitad. 70%. 70-30 normalmente. Normalmente, 70-30. sí, casi siempre Claro, es más porque, training listo, que... entonces más training que... Sí. Y entonces el 70 lo uso para entrenar el modelo. Entrenar los pesos y Entrenar, buscar los pesos. y ese 70% lo elijo random, o si no... También, random. Listo, elijo random el 70% para entrenar el modelo. Y luego, cuando ya tengo el modelo entrenado, el 30%, como yo sé que es verdad, Ajá. lo pruebo a ver si me lo Exactamente. genera Correcto. Exactamente. de manera emergente. si Y si no- me lo genera, el modelo está bien. Exacto, y ahí te vamos a las probabilidades. A Entonces, huevo y muy bien. Pero hay Entonces, algo esto de acá es 70% Un aplauso. Ah, el y esto de aplauso. acá es El 30%. aplauso. aplauso. Es una... Algo importante es que también como tú eliges 70-30, también eliges el... Entonces, volvamos acá. Entonces ahí- Tengo camina, vuela y ladra y camina medio 5. Entonces, en el forward pass. exacto. Y entonces tú tendrías el perro camina. Ajá. Tú coges el perro camina y digamos que buscas dentro de tu test set si Listos. eso tiene Ah, sentido. ok. Entonces, de repente, si hago esto, este proceso, al ser este el más probable, me genera la palabra espera en cambio de herramienta. El perro camina. Un segundo. Aunque esto le deseo lo mejor al equipo de producción cuando estén pasando esto limpio. El perro, y aquí tengo la opción que dice Camina. camina. Entonces, agarro este texto y No, voy, agarras el perro, solo el perro. Agarras solo el perro. agarro el perro. Y dentro del test buscas todos los lugares donde está el perro y cuál es la siguiente palabra. Entonces, lo que hago es que en el test set, ¿sí? Sí, señor. En el test set, usando computación estándar, usando búsqueda Sí. de strings. Búsqueda. Un regex, literal. Exacto. Entonces, busco todas las búsquedas donde es pasar el perro Correcto. y lo que hago es buscar qué hay después. ¿sí? Exacto. Exacto. Entonces, y digamos que encuentro que camina ocurre en una cantidad n. Sí. Sí. ¿Y qué hago con eso? Tú encontraste que en el perro normalmente la siguiente palabra es camina en tantas veces. Entonces, lo que hago en el test set es buscar cuál es la palabra más probable que está enfrente de la Correcto. palabra el perro. Entonces, ahí me va a salir la palabra ladra. Y le Y me vas va a a... salir la palabra vuela. Correcto. Y de pronto me va a salir la palabra el perro está. Correcto. O ¿Listos? habla. Y el perro Habla. es. ¿Cierto?
Sí. Y entonces eso me va a salir con unas probabilidades, con una frecuencia. Una frecuencia, correcto. Exacto, entonces aquí me va a salir 52.000 veces, y aquí me va a salir 34.000 veces, y aquí me va a salir 16.000 veces, y aquí me va a salir 2.000 veces. Sí. ¡Listos! Claro, entonces esto tiene un nombre. Cuando uno hace eso y la frecuencia en Computer Science. Una distribución, no. ¿Cierto que tiene un nombre? No sé. No me acuerdo, pero tiene un nombre. O sea, en mi cabeza es un histograma y esto graficado... Un eneagrama, ¿no? Creo que es un eneagrama. Sí. Eneagramas, perdón. Entonces, saco el eneagrama enfrente de la frase del prompt, Exacto. donde el prompt es el perro. Y en este caso, la más común es ladra. Listo. Entonces, La más, sí, sin y la el menor duda, modelo, ¿y el modelo cuál generó? Camina. O sea, el la modelo cagó. ladra y el modelo generó camina. Exacto. Entonces el modelo la cagó. Listo. Entonces, ahí viene el ir hacia atrás. Al proceso ¿Y contrario. qué es ir hacia atrás? Ir hacia atrás es decirle, oiga, estos pesos que usted tiene, Ajá. tienen la matriz de pesos, no sirven. ¿Y eso no cómo funciona. se hace matemáticamente? Ustedes me navegaron un perceptrón para adelante. ¿Eso es perceptrón para atrás? A ver, busquemos Busquemos matemáticamente backpropagation. Todos estamos aprendiendo hoy. Es que todo el mundo lo dibuja como una flecha para atrás. Miren, acabo de entender una cosa súper interesante de cómo grafican el backpropagation. Entonces tengo perceptrón, 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 y eso me genera unas rayitas acá porque se generan menos. Entonces luego tengo perceptrón, perceptrón, No menos, perceptrón. Freddy. Pueden ser más también. si ¿Puede ser quieres. más? Sí. Interesante. Casi todos los gráficos. No. Sí, no hay gráficos que generan más. O perceptrón, 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 perceptrón. Entonces, pero eventualmente termina generando muy pocos perceptrones, ¿no? Exacto. La capa de salida, que es la cantidad de palabras posibles. Claro. Esto es todas las probabilidades que existen de un token para otro token. Exacto. Ajá. Y esto es la verdadera probabilidad de un token para otro Que token. generó con lo que está en la Entonces, mitad. esto yo no lo había entendido tan claro y lo acabo de entender. Entonces, esto de acá es todas las probabilidades. Y este proceso de acá es pasarlo por esa función sigmoide. Correcto. Ajá. Y esto de acá es los pesos, que es realmente la probabilidad por token. Sí. Y para Pero, cada palabra es uy, única. Entonces, esto ocurre en un espacio multidimensional. Sí. N A la a la N N de tokens. Para cada ¿Es palabra. N a la N de Múltiples tokens? veces. Mucho más. Es pues. N a la N de tokens. De la N, de la N. Por eso es ¿Por que los qué? parámetros tienen 670 billones de parámetros. Jesus. Porque fuck. tienen porque lo Cada tienen lineacita es stackeado. un parámetro. Y está en stack. Entonces, si lo stackemos es como si lo estuviéramos a la potencia. Ya llegué a los pesos. Sí. Échenme para atrás. Listo. ¿Te acuerdas que Wallo dijo que la sigmoide era una función fácilmente derivable? Sí, Sí, sí. sí. Eso es ir hacia atrás. Hacer la derivada. Hagámoslo gráficamente, ¿listo? Simplemente hagámoslo en una esquinita acá. La derivada lo que me halla es la pendiente. Es la Sí. pendiente, exacto. Y eso es lo que usas para optimizar. Entonces. cool! Entonces, a ver. Sí, todos estamos aprendiendo hoy. Entonces, esto de acá es un 1 y esto de acá es un 0. ¿Sí o qué? Sí, señor. Entonces yo tengo, y esto de acá es el 0.5. Entonces yo necesito cruzar una raya acá. Y esto es una curva asíntota hacia infinito. Y esto es una curva asíntota hacia infinito. Y esto de acá es más o menos con mi dibujo medio mierda, pero esto es una función sigmoide. ¿Sí o qué? Sí. Y la derivada de la sigmoide es una cosa que es como así y así. ¿Y a qué te recuerda eso? Una Eh, curva normal. Y esto de acá es Una campana de Gauss. 0.25. Es una campana de distribución normal. Ahí la tienes. Es una curva de distribución normal. Queridos estudiantes que nos están viendo en este momento, una curva de distribución normal es más o menos así. Eso significa, por ejemplo, el coeficiente intelectual es una curva de distribución normal. Dios mío. Entonces, cuando la gente Muchas está cosas en eso. este pedazo, esto es gente súper inteligente. Y cuando la gente La está en del este meme. pedazo... Teoría de La las del meme, cosas. la del meme. Sí, sí. cuando la gente está en este pedazo, esto es gente La del meme. con enfermedades. Esto es gente que tiene enfermedades como, por ejemplo, síndrome de Down y cosas por el estilo. Y Freddy, todo por esto de Dios. acá es gente de gana salario mínimo. ¿Sí? Sí. Listos, muy bien. Entonces, esto de abajo es una curva de distribución normal. La derivada de la sigmoide es una curva de distribución normal. Sí, señor. Y la derivada, cuando ustedes dicen que la derivada es la pendiente, lo que ustedes me están diciendo es que cada uno de estos puntos es la pendiente de cada uno de estos puntos de arriba. Sí. Uy, esto es muy difícil. Y en particular la sigmoide es una de las más fáciles de derivar. ¿Saben qué estoy entendiendo? Que yo tenía todas las herramientas para estudiar inteligencia artificial y no las usé. La inteligencia artificial es básicamente matemáticas discretas. Y lineal. Geometría Álgebra lineal y álgebra Álgebra lineal. lineal. y cálculo diferencial. Pero el cálculo Estadística. diferencial es chimbo. Esto es la parte más básica de cálculo diferencial. O sea, yo hice cálculo diferencial de ingeniería civil. Yo calculaba cuánto se cae una bolsa Claro, de pero concreto. ten en cuenta de que esto es la derivada de la derivada de la derivada dependiendo de cuántas capas tengas en tu perceptor. Pero eso simplemente es geometría. Y en eso yo soy bueno. ¿Sabes? Lo que estoy diciendo es perdí el tiempo. Me No. tomo es que sí de Platzi. Entonces,
Entonces, aquí arriba, esto de acá es la sigmoide y esto de acá es la derivada de la sigmoide. Entonces, ¿qué es lo que significa backpropagation? ¿Cómo backpropagation? Yo entiendo lo que ustedes me están tratando de decir. Lo que ustedes quieren es regañar al perceptrón para Sí. reajustarle el peso. Correcto. ¿Cómo? Correcto. Pues bueno, aquí dice que se basa en una regla de la cadena. La regla de la cadena es cuando uno hace derivadas muy grandes. Así es, para calcular de manera eficiente las derivadas parciales, o sea, los gradientes Ajá. de la función de error A ver, con respecto a, cada solamente peso. para entender. En una curva, lo que la derivada hace es conocer la pendiente de la curva. Sí. ¿Listos? La función sigmoide lo que hizo es encontrar la pendiente de los vectores que apuntan a las palabras más probables. Entonces, backpropagation lo que hace es derivar derivar esa ecuación para sacar la pendiente. Lo que no entiendo, entonces, ¿saben dónde sabemos cómo funciona backpropagation? ¿Cómo uso esto? ¿Cómo uso la frecuencia de ladra? Me imagino que la frecuencia de ladra voy con métodos normales de diccionario y busco ladra en los embeddings. Sí. Entonces ya tengo que ladra es el La más probable. Sí. Ahora, ¿qué hago con eso y la función de la derivada del sigmoide? Honestamente no sé. Todo bien. A ver, estamos llegando a un nivel de profundidad al que yo creí que no íbamos a llegar. Ok. Entonces, la respuesta es no sé, pero lo que entiendo es que entonces tengo acá el vector ladra, ¿cierto? Y esto de acá es un vector, llamémoslo el vector B, ¿ok? V. Listos, V. El vector V va a venir aquí a los pesos y a través de esta va a usar otra función de activación, la distribución normal. Claro. Y esa función de activación va a ser Que los pesos se modifiquen va a ser un cálculo que en este momento no conocemos cuál es. con el pero- algoritmo del descenso del gradiente. Listo, pero lo que hace es pasar al revés por el perceptrón. Ajá. Y realmente no es al revés, si somos justos. Realmente lo que pasa es que agarro, Otra función. agarro nuestro vector de Y lo- pesos y ejecuto el perceptrón Hacia como lo haría atrás. normalmente, pero pasándolo por esta función y el Correcto. valor de B Ujú. y llego a otro. Si somos realistas, ambas van para adelante. Sí. El hecho de que le llamemos backpropagation es simplemente... Es solo para definir un reajuste. Es un fenómeno de reajuste, Ajá. pero van para adelante las dos porque Sí. el tiempo solo va para adelante. ¿Listos? Y esto de acá es ¿qué? ¿Cómo se le llama al tensor final de las probabilidades después de que le hago backpropagation? Es el tensor de entrada, o sea, es son las palabras probables Ok, entonces... que pueden ir antes Hold on, de... hold on. El final del proceso de forward pass, este tensor es pesos. Claro, sí, es Este grupo de tensores sí. son los pesos. Pero ahorita y con ahorita que tú lo... Perdón, ¿es correcto llamarlo grupo de tensores? Cada Eso uno. porque es una matriz. Cada capa, Es una, o sea, una- cada un solo una vector es con números. Exacto, Listos. es una matriz, cada Listos. capa. Entonces, ¿y eso lo llaman capa de salida? Capa de salida, exacto. El final del forward pass. Al final. Listos. Esto está al final del forward pass. Del forward pass. Listo. Entonces, al final del forward pass, yo tengo una capa de Salida. salida. Y al final del backward tienes Tienes la la capa de entrada. Ah, muy Con la bien. que Y entraste. entonces, ahora, esa capa de salida, le agarro el vector de probabilidad máxima en el training En el set. training En el set. training set. Listos, en el training set. Y le paso como función de activación la derivada de la función de activación actual, que en el caso del sigmoide es una distribución normal, porque las matemáticas son magia. Y entonces eso me termina Hay que generando, aceptarlo. eso me termina Wingardium generando Leviosa. una nueva... No, al final, estoy seguro que si nos leemos el paper lo aprendemos, pero no hace la diferencia en este caso. Y eso termina generando acá Capa de entrada. La capa de entrada. Y esto es básicamente el tensor calibrado. Sí, De y un- más de lo una- que está todo en el medio, ¿no? Listos. Más lo que está Y todo en el- entonces, y ahora lo que estoy entendiendo, y aquí ya terminé backpropagation. Sí. Y esto lo hago para... La cantidad de veces que tú tienes del training set. Entonces lo Oh, hago. no. ¿Cuántas veces se hace ese proceso? Porque es Depende de las indiferente. épocas. Eso Por es eso. un término que se llama épocas, que es cuántas veces yo quiero repetir ese Reentrenar. proceso. Entonces tú, normalmente, por ejemplo, el 32, uno lo que tiene que ver es a medida que vayan aumentando o los pasos, o sea, las veces que yo le haga forward pass y backward pass, mi accuracy tiene que ir aumentando. Ok, entonces déjame ver si entiendo esto. La parte de lo que pasa acá es que existe un cierto nivel de aleatoriedad estadística que si no fuera así no emerge la inteligencia. Correcto. Pero eso tiene una desventaja y es que se vuelve una cosa de precisión y la precisión se vuelve una cosa en parte de cuántos números decimales tengo en esta ecuación de la curvita que llamamos sigmoide, ¿cierto? Entonces, lo que hago al irme adelante es generar los pesos que me generan la probabilidad de para dónde apunta una palabra con otra. Sí. Entonces, el perro camina y cuando luego
en el proceso de backpropagation, en el training set, miro por frecuencias matemáticas estándar, Los eneagramas. que los enneagramas. Y los enneagramas son esta vaina que generamos por acá, donde digo, no, el perro es más probable que ladre que camine. Y Correcto. entonces En con tu esa, dataset. esa probabilidad lo que hago es que busco la palabra más probable y le pongo un vector B. Seguro que pongo todas estas, ¿no? No solo una. En el backpropagation, Sí. Sí. no, utilizas la mayor. La o sea, mayor, el backpropagation no necesito usar todas, solo la No, mayor. solo Listo. lo que te Claro, diga. porque es para cada combinación de Claro. prompts. Ajá, correcto. Listos. En el backpropagation uso la mayor, ¿sí? Y entonces la mayor, agarro ese vector, que el que apunta a la palabra más probable, y lo uso en una ecuación matemática que en este momento es desconocida, que aparentemente se llama regla de la cadena, junto No, la con ecuación no es- eso es el método de derivación. el método de derivación. la pero función sigue sería- siendo una ecuación matemática. sería Sigue eh, siendo una función matemática. Pues una derivada es Pues una función sí. matemática. Una derivada es una función Bueno, matemática. Eso Entonces matemático. tengo el vector, después del proceso de forward pass, en el training set saco el vector, que es la palabra más probable en el entrenamiento. Sí. Y ese vector más la derivada de por cierto, hoy entendí que es una derivada. La derivada es la pendiente de cada punto. Yo no he entendido eso nunca en mi carrera. Entonces, la derivada, que es la pendiente de la sigmoide, que en este caso es una distribución normal, claro, porque si es así, la derivada va a ser así. Ajá. Tiene total sentido porque es como la conformación que cabe. La matemática es hermosa. ¡Wow! Voy a cambiar con mi carrera. Entonces, echa para atrás, con el mismo procedimiento, realmente no echa para atrás, echa para adelante con el mismo procedimiento, Sí. backpropagation, puede que esté causando más confusión de lo que está causando mejoras en ciertas mentes. Entonces, el backpropagation simplemente es volver a hacer un paso la capa de entrada, es la capa de entrada, que es el final del forward pass, vector de mayor probabilidad, derivada de la función sigmoide, recálculo del perceptrón y me genera un vector final que es la capa de salida. No, De al revés. entrada, La es capa de al entrada. revés. No, pero como él lo entiende, sí, la Sí. capa de salida, Fred. El- Como tú lo estás entendiendo, es así. Pero Lo que ¿cómo pasa es es? que tú siempre lo estás viendo hacia adelante. es porque- que, es Ah, claro. pum, pum. exacto. Es la capa, como tú regresas la capa de entrada. Ah, bueno, Exacto. claro, pero en la práctica no importa. El pum pum es una algo es una visualización. Exacto. Míralo como un espejo entonces. Ok, sigue siendo una visualización. Sí. O sea, al final del día es pum pum. Ajá. Exacto. En la computación, los electrones van para adelante y no para atrás. Sí, bueno. Entonces, pum pum. Pero claro, yo entiendan, todo bien. Voy a hablar el mismo idioma de la gente. Entonces, pum pum. Y acá, esto es extraño porque nosotros normalmente en las matemáticas no tenemos es raro que tengamos procesos y cosas Que donde rellenan la y cosa vuelven. vaya y luego regrese. Eso es Ujú. muy poco común. Ni siquiera en los ejes cartesianos eso es irrumpir las reglas de la matemática. Y en cambio aquí sí tenemos una geometría que va y vuelve. Curioso. Entonces, tengo Como en todo. al regresar tengo la capa de entrada y aquí es el punto donde ustedes me evalúan y o me aplauden o me corrigen. Entonces, la capa de entrada me genera una mayor probabilidad de acuerdo al training set. Y entonces aquí refiné mi modelo. Correcto. Porque mejoré los pesos del modelo, porque aumenté la probabilidad de que apunten al lugar correcto. Sin embargo, hold on, ahí es donde voy. Este es el punto importante. Sin embargo, porque esto es estadística de probabilidades y arranca en un momento aleatorio, la cantidad de veces que pase es lo que va a hacer más y más preciso mi modelo. Sí. Ok, entonces aplauso o corrección. Muy Y así generas el perro ladra. Y así genera el perro ladro, lo logramos, hijo de... Lo logramos, gracias. Nada más le falta saber la atención. No llegamos a la atención. No llegamos a la Ni atención. a lo- y no faltan dijimos los los Pero embeddings. multimodales. Algo importante. sí. Los embeddings, sí. Algo importante, Freddy, es que esto es machine learning tradicional. Tradicional. O sea, acá no hemos llegado a nada de los LLMs todavía. ¿Te lo vimos el fundamento? A ver, yo quería decir cómo el perro ladra y yo logré Sí. que el perro ladrara. Te faltó poner algo antes del perro para poder entrar en los LLMs. Lo que pasa es que si tú te pones a pensar es más probable que en un texto aparezca que el perro camina y ahí es donde es importante el prompt, porque tú le tienes que ajustar los pesos para que pueda generar que ladra. Entonces, lo que estoy entendiendo es que la atención es un mecanismo que ajusta los pesos. Déjalo terminar. Sigue. A ver, lo estoy emergiendo desde Impresionante. principios No. fundamentales. De Déjalo pronto estoy terminar. equivocado. Entonces, todo esto es lo que me genera a partir de unos textos una probabilidad de output, ¿no? Y Sí. entonces lo que estoy entendiendo es que la atención es el prompt, ¿no? Entonces yo agarro el prompt, lo tokenizo y eso tiene que ser un tensor. Lo convierto en un tensor. Siempre va a ser un tensor, Freddy. ¿Cierto? O Entonces, sea, todo nos va a llevar a eso. todo grupo de
vectores matriciales apuntando a un grupo de tokens se llama tensor. Sí, Freddy, tienes Ok, toda la razón. Solo que Listos. siempre ten presente que alguien va a decir vector, tensor o matriz para que lo... Todo bien, todo bien. O todo bien. embedding. Bueno, un embedding, sí. Ok, entonces, un embedding es la representación en un espacio n-dimensional de la cercanía entre palabras. Y esas o tokens, realmente. De la Tokens. cercanía entre tokens. Y los tokens son la estructuración de fragmentos de palabras o palabras. Porque el lenguaje es complejo, como vimos acá en Sí. el ejemplo de satisfacción. Porque puede ser acción, puede ser F, puede ser is, sati o puede ser cada una de ellas. Y esto simplemente se organiza de esa manera porque entre más cerca a cero, menos memoria usa. Entonces, entre más común sea la cercanía, menos memoria usa. Y eso es lo que hace que es comprimir el lenguaje humano. Correcto. En un Es formato. reutilizar la mínima expresión, por así decirlo. En Y un volverlo números. Y en un Es formato volver- para O que sea, lo que lo podamos más hacer con importante. máquinas. Todo el lenguaje humano, volverlo números para que un chip lo pueda entender. Correcto. Para que podamos hacer todas las operaciones Listos. Que matemáticas tuviste- que Y o sea, necesitamos. realmente lo que estoy entendiendo es que quien se inventó los tokens es un genio. Sí. O sea, esto es lo más difícil de todo el concepto. Lo más difícil del concepto es tener en la cabeza la estructura mental de un espacio n-dimensional. Porque el espacio n-dimensional es inimaginable por el Porque cerebro de nosotros carne. vivimos en un 3 Claro, dimensionales. nosotros vivimos en 3 dimensiones. Esta es la cosa más difícil. Mierda, la computación cuántica va a cambiar esto. Sí. En algún punto cuando sea usable, sí. No, cuando la computación cuántica. Uy, fuck. Bien. Tengo que cambiar la forma en Vuelve la que que ya invierto. estaba llegando. Attention is all you need. Es algo que constantemente mencionan. ¿Qué es lo que es ineconómico de este proceso? ¿Todas las idas y vueltas? Entonces, Por La- eso cuesta tanto. con eso cuesta tanto, porque hay que ir y volver en un espacio n a la n a la n, Ujú. porque tiene que ser todos los tokens. Entonces, probablemente la atención tiene que resolver ese n a la n a la n. Correcto. Bien. Si la atención, que eso significa que eso es tiempo polinomial. Tiempo Exponencial. exponencial, tiempo exponencial, tiempo Exponencial. exponencial. Sí, no, tiempo polinomial es O n por n por n. Listo, esto es tiempo exponencial. Entonces, esto es la idea es reducir el algoritmo para que no sea tiempo exponencial. Claro. En tu Entonces- frase, en lo que tú escribiste es sencillo porque La, tienes... la atención es el perro. Exacto. El prompt es Pero- la atención. Exacto, pero Entonces, yo agarro el perro y lo vectorizo. O tokenizo, o embedizo, o tensoreo. lo que Y sea. es la misma mierda, ¿cierto? Vectorizo el perro y genero el tensor perro. Y ese tensor, atención, debe ser un mecanismo matemático para solo activar los perceptrones que tienen que ver con el perro. Atención, en el caso tuyo es que la frase es muy sencilla, pero si tú le agregas algo antes al perro, a este prompt que tú tienes, la atención lo que busca es que no tengas que siempre estar buscando en el pasado todo el contexto, Sino que Sino que el busques el perro más Es importante. caché. sino Es que el como un perro lo caché. pueda tener dentro de su estructura, weón. ¿Esto es el concepto de transformador? Sí, es que la atención es el transformer. ¿Esto cuánto tiempo normalmente le toma a una persona estudiar en una carrera normal en la universidad, lo que logramos hoy? Yo llevo desde 2018. O sea, comprimimos ¿cuántos años de educación No, en la pero última hora y muy media? por encima. O sea, Claro, Ah, muy sí, por el- obvio, claro, o sea, lo yo no he más hecho- importante. No sé si ustedes entienden que yo hoy entendí que es la derivada. Ah. No, sí, es La La derivada es la derivada. pendiente de la Perfecto. curva. Claro. Porque, claro, También lo puedes ver como la tangente. no, lo entendí que perfecto. que lo inventó Sir Isaac Newton, gracias. Sí. Lo eso entendí sí. perfecto acá. Claro, en el punto máximo de la campana es el punto ascendiente del sigmoide. Ahora, me gustaría pensar cómo se expresa esto en gráficos bonitos. A mí lo que me cambió la vida de entender pi es entender que esto es un círculo. Esto es un círculo donde este radio es igual a 1. Ujú. Y entonces, si yo agarro este radio y lo trazo acá, esto es 1, esto es 2, esto es 3, y este pedazo de acá, esto es lo que le da el Punto decimal a pi. 14. Sí, Y entonces pi es media curva y 2pi es una curva entera. completa. exacto. Yo nunca había entendido eso. Yo Una entendí esto a curva, los no, un 30 giro. años. Sí, un Bueno, giro. pero giro. es verdad, un círculo. Un Ajá. círculo. O sea, medio círculo, un círculo. Ajá. Media vuelta, una vuelta. Media vuelta. Sí, una sí, vuelta. sí. Esto yo nunca lo había entendido. Yo lo entendí a los 30 años. Y yo nunca había entendido que era la derivada. Ahora lo entendí. Ay, integral es el área bajo la curva. Claro, porque si una es la pendiente, la otra es el relleno. El área. Y esa es una integral. Sí. Muy bien. Hoy he aprendido mucho. Ustedes son la chimba. ¿Qué carajos es un transformador? ¿O cuál es el siguiente concepto que tengo que entender? ¿Puedes hacer una frase un poco más larga? Claro O sea, que no sí. sea... Claro que sí. Clark Kent. Clark Kent es realmente. Es de dar Superman. No. ¿No es suficiente? Pues díganme ustedes qué palabra uso. Os voy a decir, la atención y el transformer ya no tiene tanto que ver con la generación. La atención, lo voy a explicar con mi ejemplo. A ver. Yo estoy diciendo, a mí me gusta el negro. Ajá. Quisiera tener un gato así. Ok. El token de gato va a apuntar a Ah. un sitio.
Sí. Pero X. es el sitio de gato. Yo lo que realmente quiero un gato negro. Un gato negro. Entonces, ¿cómo hago que el embedding del gato ya no apunta donde está el gato, Ya entendí. sino donde está el gato negro? Me gusta la oscuridad y quisiera un gato. Ajá. ¿Listos? Esto es pedagogía. Ok. Es la expresión mínima más elegante. Entonces, Y eso es lo que estamos aprendiendo nosotros hoy. me gusta, sí, ustedes están aprendiendo a enseñar. Me gusta la oscuridad, Hicieron gato así. coma, quiero un gato. Y no digo nada más. Por ahora no estoy haciendo RLHF, entonces por ahora todavía estoy en el mundo del LLM, que es un completador. Aún no estoy en el mundo del LLM, que es un chat. Ajá. Pero aquí no vamos a completar nada. Solo vamos a entender Aquí el Solo solo vamos a está concepto de entender, atención. vamos a entender cómo O sea, la coloco la palabra negro. semántica de la... No, sí, no, no, no. un gato así puede ser. Déjalo así. Y Quiero un ahorita gato. llegamos a eso. Quiero Va. un gato. Y ahorita combinamos así. esto más, Vale, más vale, lo que vale, vale, aprendiste, vale. ¿ok? Entonces, me gusta la oscuridad, quiero un gato. Entonces, tú en este caso particular, vámonos a la última palabra que es gato. Listo. Entonces, el token va a apuntar al espacio donde está el gato. ¿Dónde está el gato? Gato se vuelve un tensor. Si quieres gráfica, lo haces una gráfica ahí. Donde Con grafiques 3 dimensiones. gato y gato negro. Entonces, gato llamémoslo X. Ajá. ¿Y cómo es que Y- gato negro? Pero bueno, no es de X, es un número. No, pero Pero X es el El- tensor. Bueno, está bien. ¿Sí está bien? entonces, tú en Pongámosle X entre cositos para que Eso, sepamos que es un ya, tensor. Muy vector bien. X. Entonces, Listo. en este caso, tú necesitas contexto del pasado de la frase a gato. ¿Cuál es el contexto? La oscuridad. Entonces, lo que el LM va a entender probablemente es que tú necesitas un gato negro, ¿verdad? Pero tú tienes el token gato. Hold on. Entonces, lo que ustedes me están diciendo que atención es Agregar contexto Agregar a cada token contexto. del pasado. acá. Por Es eso un se llama tipo de- atención. Perdón, calma. ¿La atención es un tipo de backpropagation? No. No es un tipo de bad propagation. Pero si es una forma en la que tú vas como hacia atrás viendo lo que ya tienes. ¿La ¿No? atención recalibra los pesos de la capa de ¿Del salida o MLP? la capa de entrada? Eh, A ver, No. la atención estoy seguro que cambia los tensores de la salida. No veo cómo la atención no cambia No, los Freddy. tensores de salida. la atención lo que hace es modificar cada uno de los tokens para que tenga el contexto y en el MLP no tenga que ponerse a Ok, buscar. entonces, hold on. Déjame ver si entiendo conceptualmente y luego lo miramos matemáticamente. Ok. ¿Listo? Entonces, me gusta la oscuridad, quiero un gato. Cuando yo tengo todos los vectores vectorizados en un espacio vectorial y tengo la red neuronal calibrada en los pesos del training set y del coso set, todo eso, por ejemplo, con todo lo que acabo de aprender hace un ratito, ya podría programar Google Translate. Una versión de Google Translate. ¿Sí o Pero no? probablemente o sea, lo que Pero traduciría traduciría sería la chistoso. mierda. Sí, Sí, lo podrías pero hacer. no Freddy. sería malo. Porque tu entrada sería español y tu salida sería inglés. Claro, pero, o sea, con un... Porque igual lo que Sí. va a traducir es palabra a palabra. Claro, Claro. pero perfecto. Puedo traducir más o menos palabra a palabra. Sí, Lo que me hace falta es agregarle contexto. La gramática. La- Y la, ajá. y la, y la No, gram- eso no es gramática. No, Claro, esa no. Eso es semántica. semántica. Muy perdón. bien. Entonces, si expresamos semántica en su mínima expresión fundamental, es el orden lógico que un humano espera de una palabra con otra. el El sentido. sentido de El la sentido frase. de la frase. Y el sentido de la frase, ¿cómo se expresa matemáticamente? Me imagino que en Transformer. Sí. A ver, Freddy. Esperen, no. Es que igual ya aprendimos que cada palabra es un Token. es un token y es un Simplifiquémoslo embedding, para ¿no? que sea exacto. Es un Simplifiquémoslo. embedding. Es un embedding. Ahora, tú lo que quieres es que el MLP tenga la mayor cantidad de contexto posible para que te ¿Qué dé es un MLP? el multilayer perceptron, perdón. Y un multilayer perceptron. Es Solamente para stackeando. entender, es esta vaina que hicimos acá. Es eso que sí, poniendo O sea, capa sobre perdón, capa. Esto de acá, esto es un la multilayer rojita, perceptron. la que tienes La roja. roja. La de Porque sea, arriba. tienes varias capas. El forward pass es un multilayer perceptron. No, la arquitectura se llama así multilayer Ah, perceptron. la cosa que va y viene, eso es un multilayer perceptron. No, la arquitectura, Freddy. O sea, mira, O el sea, dibujo sí. que ¿Cómo tú están tienes ahí rojo, estructuradas ¿cómo ese es están? el multilayer perceptron. ¿Cómo ¿Qué? están estructuradas las neuronas? Se Exacto, llama la esa O sea, estructura. ese es el nombre de la estructura de datos. Sí, Exacto. la estructura La de datos, estructura de la red neuronal. a uno lo llaman datos porque eso está mal en la ciencia. No sé, es la No, verdad. no entiendo, no sé. O sea, Eso no. un árbol es una estructura de datos, una Sí, lista es una sí. estructura de datos, pero esto no es una estructura de datos. No, esto porque es esta es una- la forma como viaja la información. O sea, es la arquitectura. La arquitectura Imagínate el es cableado. Es como los procedimiento microservicios. matemático. Cuando tienes muchos microservicios conectados, Sí, es una ya entendí. arquitectura. El cableado Ya que la entendí, salida de ya una entendí, ya neurona entendí. va a O sea, una. realmente esto es más un mecanismo Sí. estándar aceptado y preprogramado.
Claro, Como porque, la forma. Correcto. es porque no solamente vive en memoria, esto también es la forma en la que se ejecuta en GPU. Exactamente. Porque es paralelizado. Ese es tu y por ajá. eso es una arquitectura. Exactamente. Listos. Ok, listo. Acepto humildemente. Gracias por educarme. Habíamos hablado de que el lenguaje se ubica en un espacio n-dimensional de embeddings y tokens. Y que cada dimensión puede ser un concepto. Entonces, un rato habíamos explicado que género es una dimensión. Entonces, papá menos la dimensión género me genera progenitor. Y progenitor más la dimensión mujer me genera mamá. Lo que estoy entendiendo es que la atención es la estructura matemática que hace a todos al proceso del perceptrón apuntar hacia el concepto correcto o tender hacia allá. Hacia el sentido. Por Hacia eso, la claro, dimensión. hacia el sentido dimensional. Correcto. Entonces, Ya. esto es más hacia el sentido dimensional de la oscuridad, del color, Hacia del lo negro. Del Menos hacia el sentido dimensional del animal. Correcto. Y menos hacia el sentido dimensional, por ejemplo, De me gusta. del placer. Ajá. Exacto. Es como, De quiero. si tú le pasas esto, por ejemplo, a un LLM que genera imágenes, te va a generar un gato negro, ¿no? Ok, entonces, a ver si entendí. Uy, déjame ver si entiendo. El contexto, voy a hacerlo simple y voy a tratar de asumir que esto es un solo contexto, ¿listo? Pero Ok. estoy seguro que el sistema de transformadores y la atención genera una cantidad n de contextos. Sí, ahorita cuando Con vayamos ahí probabilidades, lo ¿verdad? verás. Listos, pero asumiendo que es un solo contexto, me gusta la oscuridad, quiero un gato, attention is all you need, es un proceso parecido al que hicimos, pero donde el resultado no es la probabilidad de una palabra, sino la probabilidad del sentido de la frase. Sí. Y el sentido de la para, frase va a ser color. para ti Ah, ¿Sí? ¿Sí lo entendí bien? Llevar el embedding hacia el sentido del color negro. O sea, Exacto. optimizarlo para que llegue allá más Mira, rápido. Correcto. el LLM va a decir, quiero un gato. Entonces, lo más importante en esta frase es el gato, ¿no? Porque, ¿cómo sabe el LM que lo más importante es el gato? Quiero. Porque quiero un gato. Ah, y quiero es intencionalidad. ¿Y cómo sabe el LM que quiero es Porque intencionalidad? es una dimensión dentro de... Ah, porque quiero es una... O sea, ¿y cómo Correcto. sabe cuál es la dimensión más importante y la que es menos importante? Es una muy buena pregunta, no sé. Ahí es donde viene lo del culo, del... Sí, exacto. Pero Ajá. vengan, este es un gran momento para traernos un amigo. Ya, ChatGPT. No, pero Ah. necesito que hables en acento paisa femenino. Claro, puedo hablar en acento paisa. ¿En qué te puedo ayudar? Estoy tratando de entender Attention is all you need, el paper de la atención. Y estamos en este momento entendiendo cómo es que funciona el tema del contexto. Dime si esto es correcto. Cuando tengo una frase, por ejemplo, me gusta la oscuridad, quiero un gato, la atención es tratar de generar un vector que apunte a la dimensión del sentido de la frase. En el sentido, en este caso, sería el color de la oscuridad. ¿Sí lo estoy diciendo bien? Sí, vas por buen camino. La atención en Attention is all you need efectivamente busca capturar relaciones contextuales. Cuando tienes una frase como me gusta la oscuridad, quiero un gato, la atención identifica qué partes de la frase son relevantes entre sí. En este caso, oscuridad podría estar relacionada con gato si hay un contexto compartido o relevante. Lo que hace la atención es asignar pesos que indican la importancia de cada palabra respecto a las demás, para generar representaciones ricas en sentido. Ok, pero ¿cómo se genera la importancia de las palabras? Yo ya entendí, por ejemplo, que la forma en la que uno sabe la probabilidad de que una palabra es otra es a través de el forward pass y el back propagation en una red neuronal. Pero acá estamos tratando de entender cuál es el mecanismo que me dice, me gusta la oscuridad, quiero un gato, ¿cómo define la importancia? ¿Cuál es el mecanismo de entender importancia? Entender la importancia de las palabras en un transformer se basa en el mecanismo de atención. Primero, cada palabra en la frase se convierte en un vector mediante embeddings. Ajá. Luego, se calculan 3 cosas para cada palabra. Query, Queries, key, el value. consultas, keys, claves y valores. Las queries y keys determinan la atención. Cada query de una palabra se compara con todas las keys de las demás para obtener una puntuación de similitud. Esa puntuación se usa para calcular una ponderación que determina cuánto influye cada palabra en la representación final. Así, se define la importancia relativa de cada palabra en el contexto. Ustedes ya me pueden explicar eso, ¿verdad? Entonces el concepto que me hace falta es ese de query, value y bla, 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 ¿cierto? Listos. Entonces vamos a colocar esto por acá y decíamos que... A ver, entonces, la atención está en un espacio... No voy a entender ahorita todo esto que es, solamente lo voy a escribir y luego me lo Y lo explican, vamos ¿listo? uno a uno. Query, key y value. value. Query es consulta, key es llave y value es valor. Ajá. Listo. Correcto. Es igual a una vaina súper rara que se llama softmax. Que es como la función del sigmoide. Y Similar. softmax Que va de menos 1 a 1. Softmax es una curva que tiene query, key a la T, sabrá su madre que es T, Transpuesta.
¿Transpuesta es transponer? Sí, o sea, sí, es rotar sí, esto. correcto, transponer. Listos, solamente para entender. ¿Listos? Vamos a explicar aquí rápido qué es transponer. Si yo tengo 2, 5, 1, 0, transponer sería convertir esto ¿en qué? 1, 0, 1, 1, 0, 0. 2, 5. 1, 0. ¿Están seguros de eso? No, perdón. Perdón. Ya 1, sabes. 2, 0, 5. A ver, es rotar esto. Sí. ¿En cuántos grados? 90. Sí, 90 grados. 90 grados. ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha. A la derecha. En sentido horario. Sentido horario. A la sí. derecha, A listos. la derecha. Entonces significa que el 5 pasa, Para el abajo. 5 pasa Entonces para acá, es el 2 pasa para uno, acá, el 0 dos. pasa para acá y el 1 pasa para acá. Ajá. Y esto es transponer. Sí. Transponer es hacer esto. Eso. Y eso es una vaina matemática de álgebra lineal. Sí, señor. Y esto de acá es la T. La T que está ahí en la K. Listo, perfecto, del carajo. Entonces, ahorita vemos que es softmax. Entonces, Q a la T, cierro este paréntesis y esto de acá abajo es la raíz de la derivada. No la derivada. Ah, no, wow, entonces ¿qué es? La dimensión. Ah, mierda. Entonces, de la Que dimensión, la dimensión está dada por las 50.000 la palabras. dimensión de key. Ah, y eso es la dimensionalidad de los tokens, del espacio de exacto. tokens. De Listo. keys. Multiplicado por B. Por B. Muy bien. Sí. Entonces, atención en query, simplemente para hacerlo completo. Esto es query key value. Query key value. ¿Qué es query? Listo. Entonces, nosotros tenemos los embeddings y en el caso, el gato, por ejemplo, va a tener una dimensión que le va a decir que es un sujeto, Ajá. ¿no? En el embedding. Claro. Entonces, en el embedding gato, uno de los embeddings Una de las dice, dimensiones. el gato está entre las múltiples dimensiones que tiene, la dimensión, por llamarlo de alguna manera, animal. Sí, o va a haber otra que va a ser sujeto. Sujeto. Porque gato Sí, es un sujeto. Claro, sí, puede porque hay ser unas dimensiones sujeto en una oración fundamentales varias. del lenguaje. Exacto. Ajá. Entonces las cosas son verbos, adverbios, Exacto, sujetos, correcto. sinónimos, ya, listo. Entonces va a haber una dimensión que es un sujeto. Entonces el modelo... Y me imagino yo que esas dimensiones están mucho más abajo matemáticamente, porque son Pero más fundamentales del jerárquicamente, lenguaje. exacto. Claro, esa es la jerarquía del lenguaje. Y esto sale de la estadística, no sale de la etimología. No, sale de la esto estadística. sí es gramática. Pero sale de la estadística en sí. este caso. Pero por no los- sale de que un señor se puso a estudiar No. eso, sino de que un Ah. sistema No. matemático Lo se leyó analizó. todo el texto Sí, sí, sí. y se dio Y cuenta que esa es una de las estadísticamente- dimensiones fundamentales. Exacto. Porque ni estadísticamente- siquiera sabemos la dimensión fundamental. O sea, por eso es que un LLM puede hablar binario. Seguramente existe esta vaina en Perl o en Assembler. Sí. Probable. o en Lisp. Listos. El gato es un sujeto. El gato es un sujeto. Entonces la query es algo que... A ver, pero hold on. El gato es un embedding y sujeto una es... dimensión... Pero ¿cómo elijo la palabra? ¿Cómo elijo que sea un sujeto? Eso me parece arbitrario. Él lo que me explicó es que existe otro modelo que analiza eso y entiende qué preguntas hacerse sobre la frase Y para el- sacar eso. Ok, ese modelo, ¿cómo se llama? Attention. Espera, Freddy, vamos paso por paso. El gato, una de sus dimensiones es el sujeto. Es que no, la seleccioné arbitrariamente para el Ok. ejemplo. O sea, tú necesitas que yo entienda esto arbitrario y luego Sí. me lo vas a llenar. O sea, Exacto. me estás pidiendo que confíe en ti. Confía. Entonces, el gato es un sujeto. Ajá. Entonces, tú en el lenguaje, ¿qué pregunta tendrías que hacer para ver en los tokens que están antes del gato? Lo pueden modificar. Entonces, es un sujeto, entonces puede tener un sustantivo. Pero eso de dónde sale matemáticamente. Estoy explicándote primero por qué es, de dónde viene O la sea, query. sigo confiando. Sí, sí, por favor. Y si no, pues ya aprenderemos más. Listo, vale. Listo, entonces, el gato es un sujeto Ajá. y matemáticamente en el transformador, si ves la arquitectura del transformer, Yo estoy viéndolo, pero no entiendo nada. O sea, dice softmax, maxmul, mask, scale, matmul. Joder. bueno, sí dice muchas cosas. La Q es una matriz, es como una matriz de pesos también, como la del... La Q del es un tercer- tensor. Sí, es un tensor que el modelo va a aprender también con bar propagation. La Entonces, Q es un tensor y el tensor, si estoy entendiendo, son las características de la palabra gato. las preguntas que yo me haría para un sujeto que lo modificaría. Entonces sería, hay un sustantivo en el pasado que pueda modificar el gato. En este caso, No. el sustantivo, Claro. ¿cuál sería? Al gato lo modifica, por ejemplo, dos. Eso sean dos gatos. Dos gatos. Dos. Y al gato lo modificaría... Bonito, feo. Bonito. No, Ojo. no, bonito gato no lo modifica gato. Sigue siendo El gato. color. Fue un gato montés. En este caso, en el ejemplo que yo ofrecí, la oscuridad, Al gato lo modifica el género. Una gata. Ah. Y al gato lo modifica chiquito, gatico. Su tamaño, su color. O al gato lo modifica... eso que está haciendo son las preguntas, la query. Eso es lo que el modelo también va a aprender a hacer. Entonces, Hacerse sus preguntas. Entonces, hay un modelo que lo que hace es buscar los embeddings de una palabra y calcular estadísticamente la cercanía con las variaciones que no pierden significado de la misma palabra. O que lo correcto. modifican.
que lo modifican con la máxima cercanía de significado. Entonces, ese es el algoritmo de atención. Ese es el query. Ajá. Máxima cercanía de significado a una palabra, de ahí sale el query. De ahí sale el query. Entonces tú ya Si tienes... estoy en lo correcto, me estoy inventando vainas. No, Yo estoy diciendo cosas de lo que yo Yo entiendo. estoy también aprendiendo. Ah, bueno. Entonces, esa es la query, Freddy. Entonces ahora tú tienes que buscar entre todos los tokens pasados cuáles tokens cumplen esa pregunta. O sea, si yo estoy diciendo, oiga, hay un sustantivo, Ok, entonces, gato tiene... Entonces, a ver. Creo que ya lo estoy empezando a entender. Entonces, gato tiene una serie de modificadores estadísticos en el lenguaje. sí, sí. Listos. Entonces, esos modificadores estadísticos son qué es lo que más probablemente cerca al gato cambia el significado de gato sin Correcto. que deje de ser un gato. Ah, correcto. Gata sigue siendo gato. Gatón sigue siendo gato. Exacto. Gatico sigue siendo gato. Entonces, es buscar todo eso. Y una vez lo encontré, tengo ahora un nuevo vector de embeddings Que es la que son la- los Que es modificadores. La Q, query. que es la Q. Y ese es... Tengo un nuevo vector de embeddings, que esa es la query. Exacto, Ujú. que son las... Y ahora con la query busco cuál de todos estos es la mayor probabilidad que modifique al Y gato. eso es la K. Key. El la key. key. Y entonces, en este caso, sería oscuridad. En este caso sería oscuridad. ¿Y cómo sabe él que está cerca? Cuando tú multiplicas Q por K, que es lo que tienes ahí en la ecuación, va a tender a 0 por una propiedad de los vectores. Aquí es donde multiplico Q por K. Sí, exacto. Y la Ajá. multiplicación le hago una transposición. No, Porque- a la K, solo a la K. Ah, Eso es. ¿por qué multiplico la K? La K es oscuridad. La K sería una de las... No, en este ejemplo es oscuridad. Sí, sería oscuridad en este caso. Y lo que estoy haciendo es rotarla. ¿Por qué roto un vector de oscuridad? Si roto oscuridad que me dan un No, embedding. en este caso, nunca entendí. Eso sí, nunca lo he entendido. ¿Por qué O hace sea, la esto es, transpuesta? muy loco. esto es porque en Google son locos. Sí, y ahorita que vayamos al... Debe de la- tener algún significado. Claro, o sea, si nos leemos el paper entendemos por qué hay que rotar en B. Ya entendiste esa parte, Sí, ¿no? ya entendí. Entonces ya sabes lo que es una query y lo que es una key. Y una query es todos los modificadores posibles de Ajá. una palabra sin que pierda significado Y la la palabra. key son las posibles respuestas de todas esas preguntas. Y la key es en el prompt, En el pasado, o sea, ¿cuál ¿Cuál de me todas las puedo- palabras del... No, todas las palabras del prompt, Me responden. todas con un con porcentaje la de ventana de probabilidad. contexto. Ahí es donde viene la ventana de contexto. Si es 4020, pues va a ser 4020 toques en el pasado. Eso es lo que va a revisar. Entonces, de todos los tokens de la ventana de contexto, que en este caso es la palabra me gusta la oscuridad, quiero un gato, Ujú. Quiero agarro por cada Quiero token. un. Me gusta la oscuridad, quiero un. Exacto, ese sería el contexto. Listos. Entonces, Porque o lo sea, usa esto el es gato. n a la n por el tamaño de la ventana de contexto. Pues eso es lo que Está tienes ahí. abajo. Es el de Subka. Miras, Ah, eso sí lo había Por entendido. eso, por eso Oigan, es que se usa. Que la por eso inteligencia es que se artificial sea usa- n a la n es una gonorrea. si es como P igual a NP, o sea, es un problema. Es un problema. Problema del O sea, milenio. con razón. O sea, Hay la que comprar AGI es Nvidia. muy difícil Pues de es que lograr por antes eso. Hay que recomprar Nvidia. antes no teníamos la capacidad de cómputo Y para por- hacer esto. No. Retiren esto porque no había el poder de cómputo. No. No, pero ya, o sea, ya acabamos aquí de bajada, ya lo acabamos. No, pero espera, falta otra falta cosa. la B, falta Entonces, la B. esperen. No sabemos por qué toca hacer una transposición de key, ¿verdad? No. Pero Magia. O sea, Wingardium o sea, Leviosa. para query alguna multiplicado forma- por el key transpuesto dividido por la raíz. Espérate, Freddy, porque el Q por el K, el transpuesto, es para encontrar cuáles son las más Las palabras que similares. modificarían a gato. O sea, las que sí Entonces, son. en este Sí, caso, claro. la palabra Q- sería Q por oscuridad. K transpuesto encuentra el tensor de probabilidad de los modificadores de gato. Sí. Ahí Claro. encuentran la palabra negro. Que hay, Ajá. que hay- Ay, no, Ah, encontraría no, algo que encuentra significa negro. oscuridad. Esa es la V. O sea, Esa es la ahí V. llega al área dimensional de los colores. Y ahora, No encuentra oscuridad. Encuentra oscuridad. y ahora viene Claro. ahorita que ya vayamos a la B, pasa eso que acabas de decir. Va. Entonces, Ahora viene una cosa que es, ¿cómo es que tú dices? Estreba, bueno, lo que estás diciendo, esa Eh, raíz cuadrada de subk. ¿qué es D? When one you La leviosa. dimensión de K. Por eso se dice D sub K. ¿De dónde chingado saco la dimensión de ¿Kasky? Sí, Ok. ¿La dimensión de key qué es? el tamaño de la matriz. Entonces, la dimensión, por ejemplo, de las que tú has hecho es 3 por 52.000 3. por 52.000. Listo. Esa es la cantidad de tokens que existe en el corpus del lenguaje. Y esa división está ahí por un tema computacional. O sea, es estabilidad numérica, Mm. literalmente. Porque puede pasar de que Q por K estalla al infinito. es para no Normalizar. salirme de la Eso- dimensión. Eso Exacto. para normalizar. Sí, Eso normaliza los resultados Exacto. para que no se me vayan para Claro, allá. claro, Porque porque, tengo que mantenerlo en un o sea, set. en el Es- mismo ¡Wow! espacio. En el mismo espacio que tú me acaba de estás. explotar la cabeza ¿Eso eso. qué significa? Si el universo fuera
una simulación, este es el limitante que genera la velocidad de la luz. Puede ser. Uy. No, usted se fue mucho para... No creo, Freddy. O sea, La velocidad de la luz es el limitante del ratio de crecimiento del expansión. universo Y el contexto que tienes. y el contexto que no, tengo, sí, claro. entonces sí es buena Bueno, esa es analogía. la propagación del tiempo. Ese es Mierda, el eso tiempo de está cómputo. Solamente, impresionante. si me paso el tiempo de cómputo, se me totea el computador. Eso ¿Será está- el universo una Wow. simulación? Uy, no. Listo, entonces, bien. Ya entendiste por qué está la Aclaro raíz que cuadrada esto ahí. es agua. O sea, no estamos... Venga, pero todos- si me café. entienden de dónde sale la racionalidad. Café. La dimensión de la existencia es el espacio adimensional de los embeddings. Y eso es el tamaño de la memoria RAM. Sí. Esa otra cosa la puedo ver como lo que capta el ojo humano de luz visible. Si tú vieras el todos cono los de luz. rangos, exacto. Claro, el cono de luz y la captura del espectro para que tú electromagnético. veas un rango. Que eso es la capacidad de las GPUs y la extensión de la memoria RAM. Puede ser. Y el tamaño del clúster. Y la velocidad de los electrones dentro de bla. Y entonces, o sea, lo único que nos estamos haciendo acá dividiendo por la raíz de la dimensión de K Es para estabilidad. limitando el espacio vectorial. Porque si no, esa, o sea, va a estallar o al sea, le infinito. puedo pegar fin al borde. entendí eso. Qué interesante. Sí. Un LLM debe saber cuál es la palabra menos probable del lenguaje. Sí. Sí. Bien, sigamos. Listo. ¿Y qué es B? Espérate, todo eso es el peso. Sí. Y ya entonces es Ahí B, viene la B. son los Pero una valores. pregunta, ¿eso es otra matriz? Lo que me da... La K. Cada uno es una todo- matriz. lo que el me da- resultado de toda la, el Entonces, si resultado de cada, la una, división. si cada una es Eso una es matriz, una es otra matriz. matriz. Claro, por Claro, supuesto si que es tú el multiplicas resultado. una matriz por Por una supuesto que es el matriz. resultado de la división porque es query multiplicado por, Claro. por llave transpuesta. La Sigue división siendo lo que hace matriz. es que no se salga del rango. Sí. O sea, Entonces me divide lleva una cada- matriz cada valor. y esa matriz me apunta al concepto de oscuridad en este caso. Ahí ya entendiste esa parte y ya entendiste softmax, así que no te lo tenemos que explicar. Ya. De por qué. No, esto- sí, y simplemente softmax. A ver, yo no entiendo por qué es importante suavizar la curva. Y No ustedes sé, si en el, tampoco. yo no sé si en el paper En este lo expliquen, momento no probablemente tengo... Pero, ¿Será, idea. ¿Será un tema computacional? claro, porque lo metes también, lo metes en un rango así como la sigmoide trata de Es meterlo para en que un el rango. rango no le pegue a la asíntota hacia infinito cero. Exacto, sino a menos Sigue 1 hasta metiendo en 1. un rango. Sí, ok, está listo. bien. O sea, es un fenómeno computacional. Todo es un fenómeno computacional, que es B. Listo. Entonces ahora tú tienes con la query, el query la key, tú sabes de que hay un Pero que es B, modificador. que es B. Va. Hay un modificador, o sea, oscuridad modifica gato. Me ¿sí o están qué? diciendo que softmax es para que sea derivable en todos sus puntos. Que es un Ah, método computacional. también. Claro, es un método más matemático que computacional. Es para que esto sea posible. O sea, lo que nos hace... Tengan en cuenta que muchas cosas que hacen los matemáticos a veces no se pueden hacer a nivel de ingeniería. Por las es una limitaciones aproximación naturales del hardware, claro, porque hay Exacto. un límite de los números Entonces de ahí es punto donde flotante. vienen estas cosas. Claro, esto es la limitación de los puntos flotantes. Entonces sí es computacional. Sí es computacional. Listo, sigamos. Listo. Entonces tú ya sabes que oscuridad modifica de alguna manera gato, ¿no? Sí. Entonces si quieres haz una gráfica de XY y Ajá. gráfica del vector gato. Listo. Entonces, aquí tengo un área y por acá tengo el vector gato. Y haz la línea. Haz la línea, Fred. ¿Cuál Haz línea? línea. Del o sea, origen haz- al haz- gato. De origen, Ujú, al gato. zup, gato. Y este vector es el vector que apunta a gato. Exacto. Ahora haz otro vector que sea alejado, que sea gato negro, por ejemplo. Gato negro, todo completo. Pues que sea negro. Gato... y- O sea, Es que eso está encodado en el embedding, o sea, gato negro. El punto significa gato negro. gato listo. negro, exacto. Entonces esto No significa, significa que sea un embedding así largo. ¿no? Exacto. Significa listo, gato negro. Y haz la línea. Y claro, y listos. Y claro, es un tensor, no importa que tenga. Sí, bien. Es un Tú- vector. Tú ya sabes que la oscuridad modifica el gato, pero no sabes cuánto tienes que mover el vector gato para que ahora sea gato negro, ¿no? Ok, entonces Eso es el esta valor. cantidad de movimiento. Exactamente. Pero ojo que esta ecuación, el B lo tengo que saber. El Q, el K y el B son parámetros entrenables del modelo. B es value. Yo Value. todavía no he sacado value. ¿De dónde es value? El value sale de la resta entre gato y oscuridad. De la multiplicación que tienes ahí. Gracias. No, men. El Yo value, necesito SB. saber B. Yo ya entendí dónde sale query. Query sale ¿Y de un también ya lo análisis... entendiste? Hold on. Voy a repetir cosas. Query sale de un análisis estadístico de los modificadores de la palabra gato. Porque esa es la última, porque esa es la que sobre la que estoy generando Los atención. tokens, Y ajá. la atención es token por token en la ventana de contexto. Y, o sea, va a haber atención para me, para gusta, para la, para oscuridad, para quiero, Correcto. para un, para gato. Eso ya lo entendí. Yo creo que eso no lo dijimos en voz alta y simplemente todos asumimos que yo entendí. Lo pero no asumimos lo- porque estamos analizando la última palabra. que es Claro, gato. pero no sé si el resto de la gente lo entendió. Es para cada una de las palabras. Correcto. Listos. Entonces, el query genera brum. ¿Y el query también es para adelante? O sea, No, en no, gusta, solo hacia no, atrás. Solo para porque el atrás. lenguaje es secuencial, Cial. porque el lenguaje de programación es Correcto. secuencial. Hay cosas que no lo son. O sea, ¿te acuerdas del heptapodo, el idioma de esta película que hablaba hacia de adelante y hacia Arrival. atrás? Claro, el Arrival. idioma de Arrival. Arrival. Ese sí va hacia adelante y hacia atrás.
Pero no nuestro sería, idioma no es sería el lineal hacia elemeable. adelante. No sería el elemeable. Claro, no, Exacto. claro que sería el elemeable No, en Pero sería, te Seri- necesitaría una computadora cuántica que vaya para allá y para acá, un no, cubi que una tenga- ecuación, un sistema, un método de coordenadas polares y reorganizar todo esto en coordenadas polares. Ay, es verdad, sí, sí. Oh, No, tienes razón, guau. tienes razón, tienes Tengan en razón. mente que yo aprendí esto hasta Sí. media hora. Entonces, gato. Todos estamos aprendiendo. Sí, todos estamos aprendiendo. Entonces, eso, Espera, wait. Entonces, query, brun. Key. Key es buscar de acuerdo a la query cuál es el más probable modificador de lo que existe con en base a esa query. oigan, en tu ventana de contexto. el lenguaje árabe se escribe para atrás. Pero da igual. O sea, Claro, porque hay es solo una lineal, igual. back exacto. propagation. Claro, o sea, es simplemente, es exacto. geometría. Listos. Entonces, key es el más probable y value. Te digo Dale. lo que yo entiendo de value y tú me dices si es mal. Sabiendo Q, o sea, mejor dicho, todo lo que está antes de la B es para poder o sea, calcular un peso. Teniendo esto, el softmax, o sea, ya tenemos lo de Un peso. softmax, listo. Ya tenemos un valor ahí. Un peso, ¿no? Sí, exacto. Entonces, la B es una matriz, un vector, un todo es una embedding, matriz acá. todos, ajá. Entonces, son todas las posibles respuestas, o sea, como todas las posibles palabras que tienen sentido Ya entendí. en eso. La ves es la capa de salida de la red neuronal normal para la palabra gato. No, ¿No? no, Freddy. Tú lo que estás buscando acá, si quieres, vete al grafiquito. ¿Cuál? A este acá. Ajá. A este. Entonces, tú tienes gato y sabes que oscuridad lo modifica. Sí. Ahora, ¿cómo yo conozco ese valor rojo que tú tienes ahí para yo mover el vector, el embedding de gato a que sea el gato negro? Sí, que sería como la pendiente que multiplica la matriz para llegar allá. No, literalmente es esa un es la vector. distancia. Es la resta. Ah, Como la lo resta de es papá, literalmente, claro, es- la ¿ya? resta es una resta, Es listo. la resta. El vector, correcto, claro, porque si no, no sería veloz. Listos. Listo. Pero Ento- sí, en este Dale, si caso es quieres. una multiplicación. exacto, entonces. Tú ya tienes... Pero ¿de dónde sale la B? tú ya tienes... y la B es las formas en las que yo tendría que mover a gato con base a los modificadores que tiene. O sea, el vector que yo necesito restarle a gato. ¿Cuáles son esos vectores posibles? Pero eso, ¿cómo lo hago? ¿En función de query de key? O sea, claro, por eso tienes la... Ok, Mira- entonces, claro, es que entonces, lo que estoy entendiendo es esta ecuación no está completa. Esta No, ecuación es no. el paso final. No, es... No, porque en esta ecuación no me No, sale no, como, o sea, como no me- genero query. En esta ecuación no me sale como Pero es genero que key. query Ah, sí, key- sí. la respuesta- hay esta una- ecuación está sí. incompleta. O sea, hay otras O sea, ecuaciones. claro, hay otras ecuaciones y hay otros Ah, elementos que te del dan cada proceso. uno de Esto esos simplemente valores. es la ecuación central Aquí, del punto. sí, aquí Exacto. los tengo. Listos. Sí. Y query Bien. key valor, pues son Ya, matrices lo de que pesos que se estoy entrenan. tratando es de emerger la ecuación de valor. Y estoy a punto de acabar. Y con esto estoy a punto de entender la atención. Sí. Entonces, Ya casi, ya casi. valor es si tengo la query ya me hace saber todo esto, y tengo la key me hace saber que apunta a oscuridad, entonces debe haber un proceso matemático entre token, que es gato, query, que es todas las vainas, y key, que es oscuridad, que me genere el array final de la distancia entre gato y gato negro. Y lo restas, exacto. Y ese es el valor. Pero sí, Sí, correcto, Freddy. Es eso. Literalmente es eso. pero por si acaso, y simplemente no. Entonces, tengo query, key y value. Ya entendimos que query es todos los embeddings de una palabra dentro del prompt, la última, que pueden modificarlo. Y luego key es de todos los que existen en el prompt atrás de el que le estoy poniendo atención, cuál es el más probable que lo modifique. Pero estamos tratando de entender de dónde sale value. ¿Cuál es la relación de value entre query y key? Exacto. El value complementa la relación entre query y key. Mientras que query y key determinan cuánto debe prestar atención un término a otro, el value es la información que se transfiere. Cuando calculas la atención, el vector de value es lo que efectivamente se combina en el resultado final, ponderado por la atención calculada. En resumen, los values son los datos que se pasan de una palabra a otra, dependiendo de cuánta atención se le da a cada una. Ok, no entendí un carajo. ¿Puedes explicarme value en función de query y de key? Claro, lo intentaré de otra manera. Piensa en query como la pregunta que una palabra hace y key como la respuesta de otra palabra. Los values son la información que esa respuesta lleva consigo. Cuando una palabra hace una pregunta, query se fija en qué respuestas key son relevantes. Luego utilizan los values de esas palabras relevantes para construir su representación final.
Espera. Creo que estoy entendiendo, pero ya entendí por qué no entendí. Entonces, el prompt que estoy usando es, me gusta la oscuridad, quiero un gato. Yo ya entendí que gato tiene una serie de queries, como por ejemplo que el gato es negro, que el gato es grande, que es gatico, que es gatica, que es gata. Y ya entendí que el key, en este caso, es oscuridad, porque es el más cercano modificador a gato. Ahora explícame en el contexto de me gusta la oscuridad, quiero un gato, ¿qué es value? Exacto. En tu ejemplo, cuando dices quiero un gato y relacionas con me gusta la oscuridad, el value representa la información que se transfiere entre palabras. En este caso, oscuridad podría aportar características como misterio o color que se reflejan en la idea del gato. Así, value es la característica que oscuridad aporta a gato. O sea, son todas las posibles, Papá. todas las En tu posibles. ejemplo, el papá del progenitor, el Value value es- sería el progenitor. Value es el query del key. Sí. Value es el query del key. Eso es lo que es. Del query sale el key y al key se le hace un query y de ahí sale el value. Ajá. ¡Oh! Y eso es lo que, si quieres, vete a la otra gráfica. Su no, madre. a la su gráfica que tienes madre. acá. Esto es esta. como otro ¿Y esto? backpropagation. Y esto, Sí, y esto sí, sería sí, tu sí. value. Lo rojo A ver, que no, tienes los ahí. manes que hicieron Attention y All You Need, esos no son seres humanos. No, no. No, Son unos no, genios. no. O sea, ¿cómo se Y lo dieron hicieron sin cuenta de inteligencia eso? artificial. ¿Cómo se dieron cuenta de No, eso? no. Reptilianos. El value al final lo que te va a dar es el vector que le tienes que restar o sumar o Sí, lo que sea a gato. O sea, es el vector B que me genera. Bueno, realmente no es el vector B, ¿verdad? Es la operación. Es la operación, o sea, es es el el valor valor, que la tú tienes operación que operar. ATN. Exacto. ATM que te va a modificar el gato a gato negro. Listo. Y eso no solo pasa con uno, pasa pues con los N. Y así es como se usa un prompt. Y así es. Así es como tú- no, como, Así no, es como así el- es el como modelo sabe. el LLM sea, puede determinar la mejor tú quieres. palabra después del prompt que tú le das. Porque O tienes sea, así el es como te contexto. entiende. Porque te entiende, tiene del lenguaje. O sea, la atención es para entenderte. O sea, lo que hace la atención, si estoy entendiendo bien, es agarrar a partir del el modelo n-dimensional de embeddings del lenguaje las características de las palabras que le otorgan significado a la palabra. Correcto. A la última. A la- Ujú. A cualquier- cada no, no, una a de cualquiera, ellas. cualquiera. Ah, Cada bueno, una sí, de a Y ellas. la cada una de atención ellas. simplemente es, a medida que construyo el prompt, voy una por una y voy generando cada Con una de las an- estas. con las Exacto. anteriores. Y esto donde lo guardo para luego generar la respuesta que No, sabe eso acá es otro negro. tensor Eso que es vas otro pasando. eso es otro tensor que se tiene que guardar. Y Eso por es eso, como un pipeline. Imagina un pipeline. exacto. Tensor, modificas, tensor, modifica. Y luego pasa, y luego al Eso sí lo al entiendo. perceptrón no va a llegar gato. Va a llegar el concepto de gato, negro. Gato oscuro. Y eso, ¿sabes por qué él se hace así? Porque si no, yo tendría que pasarle al perceptrón toda la frase completa y eso computacionalmente es muy caro. Ya, entonces, es más fácil. Y, Entonces, y tener tú un- haces esa secuencia múltiples ya. veces. parte de lo que es la atención es encontrar el token más grande. No. No, es el es- token Tenga de más tu significado. el que tiene el significado el- con base al contexto. el mejor token dicho, más significativo. El mejor. Exacto. Ajá, sí. Y la significancia es esta ecuación. Exactamente. Esto es una correcto. ecuación de significancia y entonces, y luego cada vez que va generando respuesta se vuelve otra vez más el Más prompt. significante. O sea, toda la conversación de un LLM es prompt, incluyendo lo que el LLM escupe. Claro, correcto. porque lo utiliza. Y con eso se le pasa al multilayer perceptron, al perceptron, para que pueda saber cuál es ¿Cuál la es la mejor siguiente? palabra. Porque computacionalmente es muy caro que, parce, pasarle todo el Sí, contexto. ya entendí. Y hay cosas pues que no hemos explicado. Entonces, por ejemplo, múltiples pasos generan mayor No, precisión. no creo. Múltiples pasos, esto todavía no es otro. Correcto. Múltiples pasos generan mayor precisión. Sí. Y Lo que yo no entiendo, Jenner, es cuántas veces ocurre ese paso de perceptrón, atención, atención. En GPT-2 son 12 capas de transformadores y cada transformador tiene 2 atenciones. eso es lo otro. Y el multilayer perceptron... Oigan, ¿saben que no entendí? Que es un transformador. Tú ya sabes más o menos lo que entiendo y lo que no entiendo. Entonces, en el lenguaje que necesito, explícame, ahora que ya entendí todo esto, ¿qué es un transformador? Claro. Un transformer es como un superintérprete de lenguaje. Imagina que estás en una conversación. Cada palabra que dices se convierte en una ficha con 3 partes. Una pregunta, query, una respuesta posible, key. Espera. No lo hagas tan simple. Yo ya entiendo query, key, value, yo entiendo perceptrones, etc. Explícame la arquitectura de un transformador. Perfecto. La arquitectura de un transformer tiene 2 componentes principales, el codificador, encoder y el decodificador. Cada uno está compuesto por varias capas idénticas. En el encoder, cada capa tiene 2 subcapas, una de atención, self-attention, y una feed-forward. La subcapa de atención usa los mecanismos de query, key y value para capturar relaciones entre palabras. Luego, la subcapa feed-forward procesa el resultado de la atención.
En el decoder, además de estas dos subcapas, hay una tercera que incorpora la salida del encoder para generar la traducción o la predicción final. ¿Te gustaría te profundice en alguna parte en particular? Ya entendí, los transformers no es nada sino una arquitectura. Correcto. O sea, básicamente todo esto tiene encima un proceso de atención que va y viene. Sí. Y ese proceso de atención que va y viene y genera el siguiente token de output, eso es la atención. Y eso es un LLM. Eso es un LLM. ¡Ay, felicitaciones! Gracias. 2 horas 14 minutos. 2 horas 14 minutos. Denme un abrazo, maldita sea. Muy bien. Muy bien. We are Muy the bien. shit. Champions. La verdad aprendí mucho hoy. Todos Todos aprendimos. ¿Qué O sea, aprendimos está- hoy, damas y Todos caballeros? aprendimos No, que que no hay que Jenner- rendirse. ¿Ustedes creen que lo que íbamos a hacer hoy era posible? Yo confío en que sí. O sea, me gusta mucho porque lo vimos desde ejemplos. O sea, nos apoyamos con inteligencia artificial y lo logramos. Yo no sabía qué íbamos a hacer hoy. O sea, yo me enfrenté a algo desconocido además. Jenner, ¿cómo te sientes con esto? Yo siempre digo que cuando uno enseña y le explica a otra persona es cuando uno más aprende y aprendí un montón. Porque pues yo cuando lo estudié de una manera totalmente distinta. O sea, comiendo libro al soco. Y me costó mucho aprender muchos de los conceptos y por eso tal vez me cuesta poderlos explicar. Porque Claro. los aprendí fue de una manera Claro, totalmente distinta. claro. Una pregunta honesta. A ver, yo no he programado nada. Yo no he escrito código que genere un perceptrón. Yo no he escrito código que entrene un GPT-2. Eso sería un lindo ejercicio. Yo tengo el notebook. Te lo puedo pasar. No, hagamos el curso, men. No, En las el clases, curso- en el curso va a estar. En el curso explico cómo hacer Ah, perfecto. GPT desde Listo, cero. de una, yo tomo tu curso. Ahora, una pregunta que me gustaría hacerles es esta. En la opinión de ustedes, en la educación tradicional, ¿cuánto le toma a un estudiante entender lo que hoy logramos en 2 horas y cuarto? Con mi contexto, por supuesto. Asumen que mi contexto es 6 semestres de ingeniería de software. ¿Entenderlo como me entendiste hoy? Sí, al punto donde estoy ahí. Yo creo que un semestre. No. Yo creo que por ahí unos 3, Yo 4 estoy pensando en 7 semestres porque necesitas entender muy bien conceptos de... No, pero a lo que... Computer a lo que- science. Pero no, lo no, que lo vimos de hoy, hoy. lo de hoy, O lo de sea, hoy. y teniendo Ah, en mira, cuenta todo que eso ya desde tiene donde yo base. arranqué. No, entonces 3. Yo digo 3. 3. Álgebra lineal, Sí. cálculo diferencial y No, luego... pero es que ya Freddy tenía esas bases. Por eso ya tenía esas bases, ¿cuánto más para aprender lo que entendió hoy? 3 Exacto. semestres. Ok. O sea, si hubiera llegado desde cero, hubiera tenido que aprender álgebra lineal. Por eso, ahí eran cálculo. los 7 que yo mencioné. Exacto. O sea, para mí, 1 año y medio, o sea, 3 semestres. 3 O sea, semestres. este mecanismo de aprendizaje sí va a cambiar el futuro de la humanidad. Sí, Sí. va a cambiar cómo aprendemos. Tenemos que hacer esto el producto de Platzi. Sí. Gracias. De nada. Muchas gracias. ¡Uh!